¿Has oído hablar de las expectativas no cumplidas? ¿Quieres que tu hijo sea tu espejo o que logre todo lo que tú no pudiste hacer? ¿Te has puesto a pensar si con tus actitudes proyectas en él o en ella tus anhelos o frustraciones al grado que piensen, no cumplo con los sueños de mis padres? Hoy en Diálogos, te invitamos a que por un momento te pongas en los zapatos de tu hijo o hija y descubras que no siempre nuestras aspiraciones son compatibles con las de ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos de Familia. El día de hoy vamos a hablar de un tema, como ya viste, muy interesante. Porque, bueno, ¿cuántas veces no ha pasado que nace un bebé y de repente la familia lo carga y dice, ya nació el siguiente abogado, ¿no? Y es bebitito. Y bueno, ¿a ti te pasó? De repente tus papás querían que fueras alguien diferente, que te vistieras de manera diferente, que estudiaras otra carrera, que te casaras con alguien diferente, porque eso a veces sucede. O tú como mamá, ¿qué expectativas tienes? A veces nos preguntan y bueno, pues ¿cuál sería la respuesta adecuada a decir, quiero que sea bailarina, quiero que sea abogado, quiero que sea sacerdote, quiero que se quede a cuidarme? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y para empezar a abrir el tema, te invito a que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Bueno, mi mamá empezó a decidir de mí desde que iba en la primaria, pero fue más evidente en la secundaria al momento de decidir en qué a nivel superior me iba a meter, ya sea en preparatoria o vocacional. Yo quería preparatoria, pero ella decidió que fuera mejor vocacional. Yo quería estudiar filosofía o algo relacionado con humanidades, pero ella me dijo que no, que mejor me metí a estudiar medicina. Me sentía abrumada, como que demasiado sobreprotegida, muy abrumada, como si no tuviera yo control de lo que yo hiciera o dijera. He llegado varias ocasiones a rebelarme. Fue muy evidente en la vocacional porque mis calificaciones bajaron, me deprimí mucho, intenté suicidarme y me fui de mi casa. Por lo que me ha contado ella intentó hacer conmigo lo que a ella no le dejaban hacer. Haz de cuenta que mi mamá es la menor de todos, entonces ella me ha contado que sus hermanas como que le obligaban a ser como su sirvienta de ellas y nunca la dejaron estudiar. Mi mamá me recalca mucho una situación de que a ella no le hicieron fiesta de 15 años. Entonces cuando yo cumplí 15 años, yo iba a cumplir 15 años, yo no quería fiesta de 15 años, yo quería un viaje. Y yo le dije, mira, lo que vas a gastar en la fiesta, mejor gastarlo en un viaje. Y ella me dijo, no, ella se impuso y me hizo la fiesta de 15 años. Desde muy pequeña he ido a terapias con mi psicóloga. Entonces ella me decía, mira, no te queda otra más que aguantarte y aguantarte, porque mira, tu mamá no va a cambiar. Ya has visto cómo reacciona, cómo se pone. Entonces, mira, no te queda mejor, mira, aguantarte, llevar la fiesta en paz, por el bien de ti. Decidí hacerle caso porque más que nada, ella, pues nada más tengo a mi mamá. Mi papá no cuento con su apoyo, entonces trato de, sí, como que asumir las cosas. Ella me ha enseñado a hacer, que no dependa de los demás, que por mí misma tengo que salir adelante, eso es lo que le agradezco. Y hay algo que las imposiciones que no me gusta de mi mamá es de que me delegó responsabilidades como madre que a ella le correspondían. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio que acabamos de ver. Y a mí me gustaría empezar con nuestros especialistas preguntándoles, ¿no? De repente nos damos cuenta, como papás, de las expectativas que estamos depositando en nuestros hijos. Ustedes creen, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, Alejandro Águila, psicoterapeuta y suicidólogo. ¿Cómo estás? Pues bien, muy contento porque este tema creo que nos va a abrir un panorama enorme sobre no solo la decisión que los padres a veces quieren tomar sobre los hijos respecto a la profesión, sino lo dices muy bien al inicio, en roles, de que pues tú eres el mayor, entonces tú tienes que ser el ejemplo. ¿A poco no? ¿Cuántos de los dices? Muchas personas que son los benjamines, sí, que tú tienes que ser el ejemplo y tienes que ser el mejor y tienes que ser muy trabajador y muy responsable y cuidar a tus hermanos. Entonces él empieza a asignar estos roles y luego lo asumen y traen una carga muy grande. Entonces, claro, si esto le sumas después del rol como hijo mayor o como hijo menor, el rol que tenga, además la cuestión de la profesión, ¿no?
Y es que te llamas Juan como el abuelito y el tatarabuelito y el papá y todos fueron de tal profesión, entonces tú también tienes que, ¿no? Como heredar y obligatoriamente hacerlo. Esto es una gran presión, entonces no se logra la independencia, la autonomía y la gente se puede sentir o vivir como encadenada, como presionada. Pero nos damos cuenta, Ale, o sea, como papás nos damos cuenta que estamos haciendo eso. Fíjate que no. Desgraciadamente no hay esta percepción de que el hijo es alguien autónomo, que es alguien, yo les digo a los papás, es que los hijos son prestados. Ellos deciden sus propias acciones, ellos piensan y sienten de acuerdo a sus cualidades, habilidades, qué es lo que quieren hacer. Claro. Y al momento de que no se les apoya o ayuda o se les desea controlar, entonces ya se convierte en un conflicto y es un pleito que Oye, hay que un trabajar. ejemplo que ahorita acabamos de ver todos, bueno, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero el bebito de Shakira acaba de nacer y ya es futbolista. No tiene ni un año, ya tiene su camiseta, ya está inscrito, ¿no? Así es. Ya le dijeron que tiene que ver, vamos a ver si de veras cumple con la expectativa de su papá, ¿no? Pero bueno, desde que nació ya le asignaron que va a ser futbolista. Pero bueno, pues así pasa. Y tenemos con nosotros también a José Jaime Martínez, psicoterapeuta familiar y de pareja. José Jaime, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido. Y aquí reflexionando con lo que decías de estos niños que van llegando, parece ser que a un lado de la cuna ya está el script de lo que debe ser su vida, ¿no? Ya está el personaje, ya están definidas sus acciones, están definidas sus profesiones. Y en ese sentido, a mí me gustaría mucho hablar del concepto de la libertad. ¿Qué pasa cuando la libertad ya no la vas a poder ejercer? Porque está acotada por el script. Claro. En la familia ya saben que vas a ser abogado como el abuelito, o vas a ser futbolista como el papá, o psicólogo como la mamá. Y en ese sentido, ¿y yo quién soy? Oye, y hablando justamente de eso y de la libertad, que por supuesto es muy importante, nuestro testimonio dijo algo que a mí me impresionó mucho, ¿no? Yo quería terminar con mi vida, yo quería suicidarme. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué sucede esto? La presión que hay del rol y de ese script donde ya te definieron cuál es tu vida, pues nunca se preguntó si eso es lo que querías. Y entre lo que esperan de ti, lo que tú quieres hacer, queda un colchón donde se va a anidar la frustración. Esa frustración se puede desencadenar en un desequilibrio emocional. Claro. ¿Qué pasó? Que al final de cuentas lo que yo quiero ser ya no cupo. Pero papá y mamá en esa inconsciencia de hacer el bien, te escriben el script, ya lo tienen. Pero detrás de eso, pero por un lado es hacer el bien, pero atrás hay otras intenciones también que nos irán diciendo, ¿no? O sea, por un lado dices, es que es por tu bien, pero ¿qué cosas hay atrás en los papás? Vamos a ir viéndolo, la verdad, porque a veces no es solamente por tu bien, ¿no? Patricia Corrales, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida, psicóloga. Gracias. Oye, Pati, el testimonio que acabamos de ver dice que su terapeuta le dice, aguántate. Así es tu mamá y te tienes que aguantar. ¿Qué opinas de esa frase? No, yo creo que ahí es, ¿no? Yo estoy totalmente de desacuerdo. Es decir, el aguantarse es otra vez estar en esta presión, ¿no? Terrible que la mamá ejerce sobre esta chava, en donde evidentemente el aguantarse conlleva problemas como el querer suicidarse, ¿no? Es decir, esta presión y esta frustración terrible de no poder hacer lo que ella quiere y de no tener esta libertad de la que hablaba, evidentemente llega a un lugar donde no hay camino con salida, es decir, no hay por dónde yo me pueda ir, entonces... O así se siente, ¿no? Porque tal vez sí hay camino por claro, salida, pero habría que ver cuál es. Es esta sensación de no puedo. No puedo. Entonces, evidentemente, el aguantarse no es la mejor manera de solucionar el problema, evidentemente. Claro, habría que ver cuál es la mejor manera, ya nos dirán. Rogelio Araujo, psicólogo social, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Buenos días, gracias por la invitación otra vez. Oye, una preguntita dime. tengo. Ok, entonces, ¿a qué edad sería la adecuada para que los hijos empiecen a tomar decisiones? El gran debate, ¿no? Cultural e histórico. ¿En qué momento los seres humanos dejamos una etapa de la vida y pasamos a la otra? Ajá. Aquí dicen que a los 18, ¿no? Se supone. Y en otros es a los 21 Ajá. y en otros pueblos es a los 12 y así, ¿no? Entonces, Claro. ese es un gran problema. En el fondo, creo que lo que se está debatiendo no es la libertad ni es la autonomía de los hijos, porque eso se va a dar en algún momento, sino lo que creo que se vive en la sociedad moderna, contemporánea, es que hay una definición del rol niño, infante, y sobre él se depositan muchísimas cosas que socialmente no van a poder cumplir. Pongo un ejemplo. Sí, por favor. Esto que acabas de decir.
un bebé que nace y ya es soberano del fútbol. Es decir, ya tiene el trono, ya tiene el lugar, sin que haya hecho absolutamente nada. Esta es una representación social que se deposita en el bebé, que después será un hijo, niño, adolescente, joven y a veces adulto mayor, y no deja de ser hijo que responde a los deseos de los padres, que a fin de cuentas socialmente es eso, una idealización de algo, de un futuro mejor, ¿no? Entonces, la parte positiva de esto que se deposita en los hijos me parece que es esta necesidad de una sociedad que necesita construir futuro. Si no hay futuro, entonces no va a haber ni presente ni pasado. Entonces, yo creo que en el fondo el problema que se está debatiendo es cómo hacer la transmisión de los padres a los hijos, pero también cómo crear las condiciones para que los muchachos, los hijos, puedan recibir la estafeta y dar continuidad. Porque, bueno, estoy de acuerdo con este comentario que estás haciendo, pero también cuántas veces hemos visto un poco lo que les comentaba hace un rato, que son los sueños de los papás. O sea, no es porque sea el bien de mi hijo, no es porque yo quiera crear un futuro mejor para la sociedad, es porque yo no fui bailarina y quiero que ella sea. Es porque yo no fui princesita, este programa de las niñas princesitas que las pintan para que vayan a pasarelas, cuando, ¿cómo van a tomar una decisión así? ¿No, Nora? Está impresionante. Buenos días. Hola, Cris, buenos días a todos. Les presento a Lilia Nieto, psicoterapeuta, y también les digo que si nos quieren ver aquí en las redes, les voy a dar la dirección, es http://www.11tvmexico.live, así live.tv, otra diagonal, internacional, y al final otra diagonal. Por supuesto que ya ahorita se las vamos a poner aquí porque luego no nos encuentran, Cristian, pues para que nos yo puedan también la voy a seguir poner en mi Facebook porque sí está un poco larga, se las vamos a poner en los dos lugares, ¿no? Para que y puedan también accesar. aquí ya la tiene el equipo, aquí va a aparecer para que si tienen duda. Y Sí, que quieres que pantalla les está, ¿no? compartamos también el Facebook, ya hay muchos comentarios. Sí, por favor, Mira, a ver nos qué está dice diciendo en Facebook. Gaby Curson dice, yo quiero que mi hija cumpla sus propios sueños, deseos, no soy dueña de su vida. Santos nos dice, yo pienso que nuestros hijos deben cumplir sus sueños y nosotros como padres apoyarlos y guiarlos en el camino del bien. Dalia Molina dice, yo le compré a mis papás un libro titulado Cuando los hijos crecen y te decepcionan. No me he animado a dárselos, pero ahí lo tengo. Híjole, Ay. que Y nos aquí- cuente por qué. Y aquí ya Cuéntanos le dicen por que qué. sí se los dé. Ah, Hay sí. Rodolfo le dice, Deli, anímate a dárselos. No, pero Y- aparte que nos cuente, nos estés viendo, ¿por qué se los quieres dar? ¿Qué te está pasando a ti, no? O sea, está Así interesante. es. Y está bueno el libro, ¿eh? Tú Sí. querías comentar sobre todo esto. Y cuando los papás no estudian también, ¿qué pasa? Porque ahí las expectativas, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que es importante, antes que nada, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Yo creo que es importante pensar que este sueño es un punto de partida que tiene un peso en la vida de todos nosotros, ¿no? Sería muy desdichado que alguien llegara a la vida sin que los padres tuvieran un sueño como punto de partida. ¿Cómo? ¿En qué Entonces, sentido? es decir, a nosotros tiene que antecedernos el deseo de nuestros padres porque lleguemos a ser alguien, ¿no? Es decir, nosotros no podemos soñar al principio, nuestros padres sueñan lo que quieren para nosotros. Pero Entonces, ¿cómo, ese es Lidia? un importante punto de partida. Claro, pero Es o sea, decir- que está bien que o sea, ellos sueñan que nosotros seamos alguien, ¿no? Empezaríamos preguntándote qué es ser alguien y si es válido que ellos piensen eso, pues igual y solamente el nacer, ya el que Que yo sea venga al alguien. mundo ya es un deseo válido, ya lo demás es extra, ¿no? Sí, sí es un deseo válido, pero hay una transmisión porque ese ser tenga ciertos valores, porque ese ser tenga ciertos principios y porque ese ser llegue a construir un proyecto de vida. Ajá. Obviamente, mientras se construye el proyecto de vida, tú lo construyes, tú lo transmites para tu hijo. Yo quiero que mi hijo sea un profesionista. Yo quiero que mi hijo sea una persona exitosa. Entonces tú estás transmitiendo como punto de partida, me parece que sea válido, Sí. que los padres sueñen para ¿Los los demás qué hijos. opinan? ¿Sí es Oye, válido? Crisia, A ver, además a ver. esta parte de, dice ella, yo quiero que sea alguien en la vida, no es alguien desde que nace ese Pues pequeñito. sí, por eso, ¿qué es esto de ser alguien, no? Pero me llama mucho la atención lo que Alguien que dices, porque creo que va a signifique. ser justo la discusión. O sea, de repente si mis papás quieren que yo sea profesionista, pues ya están poniendo una expectativa de su sueño. ¿Qué tal si yo no quiero? Bueno, Pero- preciso esto. Me Yo no quiero parece ser profesionista. importante que ese alguien tiene que ver con los significados
que estén en resonancia con la historia familiar. Pero a ver, ¿ustedes qué No, opinan? es que desde antes, desde el momento de que hay este embarazo, hay una expectativa, será niño, será niña. Exactamente. ¿Estás ya o no embarazada? Exacto. Pero bueno, entonces vamos a un corte, pero sería importante saber cuál expectativa es válida y cuál no. Leyes, tienes que estudiar leyes. Tú vas a ser abogado como tu papá y como tu abuelo. Entiende que yo pienso en tu futuro y ya decidí que vas a ser abogado. Entiéndelo muy bien, vas a estudiar leyes. Eso vas a estudiar y vas a ser el mejor abogado. Abogado es tu carrera, entiéndelo. El mayor en veterinaria. En la familia pues nada más hay un solo veterinario, 2 veterinarios y pues eso es lo que le llamó la atención. En primer lugar, bueno, pues lo que Dios quiera, a mí me gustaría tal vez que fuera monja, pero en realidad, si Dios quiere, pues la voy a aceptar y si no, pues arquitectura. Que sea un ingeniero electrónico, porque es extiéndese en muchas ramas, por decir, en lo que es computadoras, radio, aparatos, que no lo deja sin comer. Pues yo quiero que terminen una carrera y quiero que terminen una en la que ellos estén contentos de trabajar ahí, que no tengan que ir pues nada más por ir a trabajar, sino que les guste en verdad la profesión que tengan. Pues bueno, a mí me gustaría que mi hijo fuera un buen ingeniero automotriz. ¿Por qué? Porque finalmente a él le llama mucho eso, le llama mucho la atención eso, le gustan los carros y pues bueno, a mí me gustaría verlo así, aparte porque bueno, creo que es una buena carrera en la cual pues bueno, tendría muy buenos ingresos. No, pues bueno, ¿qué les parece? Monja, ingeniero automotriz, es impresionante, ¿no? Les voy a leer un comentario de mi Facebook que dice Vicentillo Castillo. A los padres se les olvida que no somos propietarios de la vida de nuestros hijos. Sí. Invertimos en ellos, sí, pero el beneficio será, si lo quieren aprovechar, solo para ellos, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con este comentario que se quedó aquí en la mesa, que decíamos, bueno, ¿cuáles serían entonces las expectativas que serían unas buenas expectativas, no? Tú decías que Ale, ¿querías comentar algo? Sí, es que tenemos que aterrizar bien esta situación. Fíjate que hay 3 identidades que tenemos que lograr. La primera, la identidad como personas. La segunda, la identidad sexual. Y tercero, la identidad profesional. Okay. Si cualquiera de ellas no está cubierta por los padres, y mira, él que es sexólogo lo dirá mucho más a fondo, esto puede crear gran frustración a los papás. Entonces resulta que esperaba niño y pues no fue niña, y que fue niña y no fue heterosexual, sino fue homosexual, y que no fue monja como querían, sino se dedicó a otra profesión. Sí me explicó, una serie de expectativas y condiciones que los padres esperaban y que depositaban en los hijos. Pero dices, y que no se lograron. Estas que nombras, que dijiste, la sexual profesional y ¿cuál es la otra? Y la de como persona. Y la como persona, o sea, ¿es algo que tú consideras que tenemos que lograr como un hecho, ¿no? Sí, los seres humanos? Desde la psicología y el psicoanálisis habla de que se debe lograr estas 3 identidades en el desarrollo normal de una persona. Por ejemplo, en la de persona y sexualidad, pues me parece súper lógico, pero en la de profesional, ¿por qué? Nosotros requerimos para nuestro funcionamiento de vida tener alguna actividad, independientemente que se logre uno o no una carrera. Si no eres carpintero, eres albañil, pero tienes una identidad como tal. Pero bueno, yo les preguntaría, ¿sería esta identidad como tal, no profesional, para que te puedas mantener, para que puedas ser independiente, para que seas autosuficiente o para que cumplas las expectativas de los papás? Pero mira, yo quería comentar esto, ¿no? Para retomar. No se trata de si hay buenas o malas expectativas. Lo peor que pueda existir para un niño, para un adolescente, para un joven, es que a su alrededor no existan requerimientos, es decir, que le pidan cosas, ¿no? No es la identidad profesional, no es que tenga que ser licenciado, maestro en, y ahora la moda, somos doctores en quién sabe qué, ¿no? No se trata de esa identidad, porque a fin de cuentas todos y cada uno de nosotros en el proceso de construcción de la identidad vamos a ir ganando paulatinamente nuestra autonomía, a veces a golpes fuertes y a veces contra la voluntad de nuestros padres, y generalmente tendrá que ser así.
Los jóvenes rebeldes lo único que están haciendo es decirle a los padres, bueno, tú quieres eso, pero yo quiero otra cosa. Y esa es una etapa que ellos van a vivir permanentemente en ese momento de las definiciones. Lo que yo digo es que el sueño de los padres como representación de la sociedad sobre los hijos es simplemente la exigencia que tenemos todos de inscribirnos y de pertenecer socialmente a una familia, a un grupo, a una red, a una comunidad. Porque si no, se puede pensar la autonomía, la libertad, como creo que muchos muchachos la piensan, y te dicen a los 8 o a los 12 años, yo quiero ser sicario. Sí, ahí yo también me gustaría como ver esta cuestión de hasta dónde una expectativa es válida o correcta y hasta dónde una expectativa es incorrecta o no válida. Y ahí viene mucho desde dónde yo tengo mis expectativas. Es decir, si mi expectativa surge del miedo, de mi propio miedo, de mi propia frustración porque yo no pude ser bailarina, porque yo no pude ser corredora, es decir, ahí viene una expectativa que entonces surge de un lugar muy inconsciente muchas veces, de donde yo no veo y entonces le impongo a mi hijo o a mi hija esta expectativa que además pues no va a poder cumplir, ¿no? Y si la cumple, bueno, va a ser con un costo altísimo. ¿No? Entonces, evidentemente hay expectativas, bueno, los padres tienen la expectativa de que a lo mejor su hijo no sea un sicario, ¿no? Y eso es una expectativa que podríamos decir, bueno, pues es una expectativa de correcto orden, pero hasta dónde un padre quiere que su hijo sea el mejor matemático de Pero México. yo puedo decir, bueno, yo no quiero que mi hijo sea sicario, ¿no? Eso es validísimo, pero no quiero que sea sicario, pero quiero que sea doctor. Claro. Ahí entonces, ¿por qué? No quiero que sea sicario, pero quiero que sea futbolista, ¿no? O sea, yo creo que ahí está justamente Eso tiene que ver también con la organización social, porque al final de cuentas esperamos que los hijos sean productivos, que tengan una vida económicamente fuerte, estable. Es como la expectativa. Y yo le pregunto a las papás, si algún día te has preguntado a ti mismo si quieres un hijo que esté feliz, si quieres un hijo que esté a gusto con lo que hace, no que cuánto gane o que cuánta gente la conozca por su profesión, sino cómo está él consigo mismo. Porque cuando trabajas el concepto de la libertad para con los hijos, les tenemos que ir enseñando a los papás que depositar expectativas no siempre es la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque esas expectativas solo le deben dar un rumbo, pero no el fin. No le puedes fijar la meta. Porque si el chavo se va a empeñar en ser un futbolista cuando no le interesa, pues no va a pasar de andar como a medias. Pero si lo dejas llegar en el área que sí le interesa, lo más seguro es que encuentre un buen nivel. Porque el estar a gusto con lo que estás haciendo puede ser un factor de éxito. Como padres tenemos depositados a los hijos y los tenemos que ir orientando para que llegada una edad puedan ejercer su libertad bajo dos principios. Uno, saber lo que haces, ser consciente de ti mismo. Y segundo, que tu libertad no agreda a nadie. Claro. Ahí hablando es donde el concepto de sicario ya no cabe. Hablando en eso de los sicarios, por ejemplo, ahorita una de las expectativas más altas con la que los jóvenes se enfrentan, ¿no? Que tenemos muchos jóvenes aquí en el panel, a ver si quieren platicar con nosotros, es a tener dinero, ¿no? El poder. Bueno, pues es que ahorita esta sociedad te exige mucho tener dinero, entonces ahí por eso te van a decir, pues si los sicarios ganan, pero así, ¿no? Claro. O sea, yo, ¿para qué voy a ser doctor o para qué voy a ser abogado si siendo sicario gano en un mes lo que ellos ganan en 2 años? Aquí había dos palabras que quiero dejar en la mesa. Una cosa es éxito, lo que socialmente conocemos como éxito, que efectivamente tiene que ver con lo que mencionas del dinero, y la realización. Hay gente que económicamente no está apabullante, pero se siente muy realizada con lo que hace, muy contenta, muy satisfecho. Yo creo que eso es la verdadera felicidad. Porque lo otro, la cuestión económica, pues socialmente va a estar muy bien calificado, muy bien etiquetado, elogiado y todo, pero el alcanzar esto, ¿qué precio tiene? ¿Qué costo, qué tiempo y qué esfuerzo? ¿No? Sí, y eso es importante también ponernos a pensar en esto de las carreras, ¿no? O sea, ¿cuál carrera es la buena? ¿No? De repente, bueno, pues como sociedad, de repente decimos, pues es que esta carrera es buena y esta no te va a dejar para nada. Y hablando justo de eso, me voy con Mari Carmen, ¿no? Que algo así te pasó, ¿no, Mari Carmen? Me voy al público, mi Gaby. Sí, mientras. Un comentario, Fabiola Salinas dice, hola, en este momento estoy viviendo una situación similar. Tengo un hijo de 19 años, yo solo quise que él fuera alguien de éxito y que la vida no le fuera tan difícil como la fue para mí.
que se desarrollara e hiciera lo mejor para él. Fui muy exigente y ahora no quiere saber de mí y eso me causa una gran tristeza. Fui mamá soltera durante una etapa de su infancia, 13 años. No sé dónde me equivoqué, créanme. Nunca quise hacerle daño. ¿Qué le comentas? Porque nos pide ayuda, Lilia. Bueno, yo creo que hemos estado debatiendo ya de manera importante cómo estas expectativas de los padres, este sueño como punto de partida, yo sí resaltaría eso, porque si no, también es muy dado, si escuchamos en el comentario, a culpabilizar a los padres. Y para los padres es facilísimo culpabilizarse por cualquier situación, porque soñaron o porque no soñaron. Entonces yo creo que como punto de partida es válido que los padres tengan una expectativa respecto de los hijos. Ahora, el proceso de cómo ese sueño no se convierte en pesadilla, me parece que es algo justo sobre lo que estamos dilucidando. A lo mejor sacar comentarios ahora tratar de sacar conclusiones sería muy precipitado, lo estamos pensando en el programa. Pero como punto de partida, yo felicito a los padres. Niña, no sacamos conclusiones que ahorita. tienen sueños Vamos para a ir sus primero hijos. a los demás. Aquí está conmigo Mari Carmen Galindo. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Bien, bienvenida. Oye, y bueno, aquí va a haber un tema también polémico, porque socialmente hablando, pues está muy bien visto esto de los deportes, ¿no? De repente siempre estamos diciendo, bueno, que nuestros hijos hagan deporte, que hagan deporte. Y tú, Mari Carmen, eso hiciste, ¿no? Pusiste a tus hijos a hacer deporte. Sí, bueno, la verdad es que desde niños ellos están pues siempre haciendo deportes, era porque yo también desde niña así me lo inculcaron. Pero me pasó una situación que mi hijo, por ejemplo, ya tiene 18 años y estábamos con la idea de que entrara a un triatlón. Ajá. Un triatlón, pues bueno, ¿Quién ya estaba con la idea? Estábamos. Ah, fíjate, ¿viste? Estábamos, pero la verdad es que estabas tú. Sí, entonces, bueno, él me dice, pues sí, es buena idea, me gusta correr, me gusta nadar, me gustan bicis. Dije, pues igual que a mí, ¿no? Y empezamos a entrar y todo, y de repente le ¿Tú también entrenaste? Yo también. Ah, ok. Entonces, de repente le dije, ¿sabes qué? Nada más que sí tienes que, sábados y domingos, levantarte a las 5 de la mañana, porque tienes que estar a las 6 de la mañana en el Ajusco, o acá o allá. Así como que ya dijo, no, eso ya no me gusta, mamá. Pero pues te gusta mucho el deporte, ¿no? Sí, te encanta como a mí. Me encanta. Y me dice, sí, mamá, pero, dice, también tengo vida propia, ¿eh? O sea, los viernes quiero salir a fiestas y poder levantarme tarde. Si yo me meto a un triatlón, sábados y domingos, no me voy a poder levantar. No, pero miran, estas disciplinas, parte de, es formación. Pues no. O sea, entonces Oye, acabamos por decir y aquí, nadie nos está viendo, ¿eh? No está la cámara ni nada. Aquí entre nos, tú, ¿quién quería hacer el triatlón? Y aparte, o sea, ¿tú querías presumir que tenías un hijo triatlonista? No, pues de alguna manera sí le gusta esa parte, pero no, ya vimos que sí, pero igual él dijo, a mí, tengo vida, mamá. Sí. Pero ya lo que era la parte de la disciplina de levantarse temprano, sábados y domingos, dijo, no es para tanto. Claro, ¿no? tal vez no era para tanto. Tal vez no es el momento en que yo me dedique a esto. Pero te digo que estamos en secretito. ¿Sí querías tener un hijo triatlonista? Pues ¿Querías presumirles a los demás? ¿Sí? Y decir, yo misma, ¿no? También claro, lo logré. De alguna manera hacer eso. ¿Pero tú lo hiciste el triatlón? No. ¿Tú tampoco te despertaste a las 5 de la mañana? No. ¿Y por qué tú no? No, pues no, tampoco yo hice por decir, no, yo te levanto, yo te llevo. No, pero tú dijiste que tú lo ibas a hacer el triatlón, tú también. No tuve yo tampoco. O sea, ¿te desilusionaste cuando él dijo que no? No, porque yo desde antes de que a él le dijera, métete, pues yo pude haberlo hecho, ¿no? Pues yo tenía la edad, tenía todo y pues, no sé, la desidia ya no acabé haciéndolo. Oye, ¿y tú sientes que, ahora hablando de ti como hija, tú sientes que tus papás no te dejaron hacer, digo, yo aquí tengo escrito, si no los quieres platicar, ¿qué querías ser que no te dejaron ser? Cantante. Fíjate. ¿Y por qué no te dejaron? Toda mi vida quise ser cantante y cuando tuve la oportunidad de meterme a la escuela de canto, mi papá me dijo, no, ¿sabes qué? Eso no es una profesión, ¿no? Primero haz una carrera y luego ya te dedicas a esto. ¿Y qué sentiste? Pues sí sentí un poco de frustración. Entonces, ¿te rebelaste? No. Entonces dije, bueno, voy a estudiar. Voy a estudiar para maestra y me dará tiempo de tomar mis clases de canto. Y mis papás me decían, no, o sea, tienes que estudiar una carrera del futuro, una carrera que te dé futuro. Y en ese tiempo la carrera de futuro era Alaska, licenciado en sistemas. ¿Hoy cuál es, oigan? La carrera del futuro.
Y yo Fíjate, decía, ¿cómo bueno, ¿por esa qué? es la carrera ¿Esa del es futuro. la que tu papá decía que era la carrera del futuro o Y cómo? bueno, mi hermano también ya había entrado a esa carrera, entonces ya se ¿Dónde veía así oíste como que esa era la carrera del futuro? Pues en la familia. Fíjate, O sea, ¿qué mi les familia parece? se dedicaba a eso, ¿no? Sí. Entonces, mi hermano Esa era la decía, del no, futuro. sí, yo ya llevo 2 años y está excelente. ¿Este es donde ganas dinero o por Ese qué es era donde la tienes carrera dinero, del la futuro? carrera, pues empezaban las computadoras, pues ahora la tecnología. Entonces yo decía, bueno, me te metí, gustó? Ajá. estuve 2 años, pero me costaba muchísimo trabajo, no era lo mío. Y acabé dejándola y estudiando una carrera que, bueno, también me gusta, pero siempre dejé como en mi cofrecito el sueño de ser cantante, porque ya tenía otras prioridades, que ya mamá, ya... ¿Y has tomado clase de canto? No. ¿No has cantado frente a un público? Ahorita regresando la ponemos a cantar. ¿No? Oigan, pues los invito a que nos llamen. Recuerden que nuestros teléfonos están abiertos. También, por supuesto, el Facebook, el Twitter. Mi Facebook y mi Twitter también está abierto. Cuéntanos tú cómo lo estás viviendo. En un momento regresamos. ¿Lista para cantar? Entiéndelo muy bien, tú tienes que estudiar medicina, es la tradición de la familia y tienes que entender. Tu papá, tu abuelo, todos estudiaron medicina, entiéndelo, es tu futuro. No puedes estudiar otra cosa, tienes que estudiar medicina. Gracias por continuar con nosotros y bueno, en este bloque les vamos a presentar a niños desaparecidos. Ya sabe que aquí en Diálogos trabajamos conjuntamente con ustedes como sociedad y con las asociaciones para apoyarnos y afortunadamente hemos obtenido una buena respuesta. Desafortunadamente ahora son muchas personas desaparecidas las que tenemos que anunciar, así que le pedimos que nos apoye. Primero les vamos a mostrar la foto de Ángel Daniel Llanas Villegas. Él se extravió en el mercado de Tacuba, en la delegación Miguel Hidalgo, el 24 de enero del 2013. Ahorita lo vamos a ver, este pequeñito que se extravió, le repito, el 24 de enero del 2013. Es Ángel Daniel Llanas Villegas. Por favor, si usted tiene alguna información sobre él, le pedimos que nos apoye para poderlo localizar. Ahora le presentamos la foto de Luis Daniel Martínez Aguilar. Él se extravió en calle República de Guatemala, esquina con anillo de circunvalación, ahí en el mercado de Miscalco, en la delegación Cuauhtémoc, el 10 de enero del 2013. También tenemos aquí a Luis Daniel Martínez Aguilar. Por favor, cualquier información que nos puedan dar, se lo vamos a agradecer. Y tenemos finalmente en este bloque la fotografía de Quinek Yutzil Morán Trujano. Se extravió en la colonia CTM Culhuacán, CTM 8 Culhuacán, delegación Coyoacán, el 16 de noviembre del 2012. Este pequeñito, también si usted nos puede dar información, pues lo vamos a agradecer. Y aquí están apareciendo los teléfonos de la asociación por si usted se quiere comunicar también para allá y dar información sobre alguna de estas personas. Ahí lo puede hacer. Más adelante le vamos a presentar las fotografías de otras personas desaparecidas para que nos puedan apoyar también a localizarlos si es que usted tiene alguna información. Y ahora lo invito a que veamos este sondeo que les preguntamos qué opinan de los padres que deciden el futuro de sus hijos. Vamos a ver qué nos dijeron. No debe ser así, o sea, hay que dejarlos lo que ellos les guste, la vocación que ellos sientan que van a participar, que van a realizarse como personas, ¿no? Pues es un error muy grande que cometemos como padres, son errores para ellos y fracasos en su vida porque no es lo que les gusta y lo que tienen en mente ellos. Lo vemos mal, ¿no? Porque nosotros queremos que mi hijo estudie lo que yo quiera, pero no le damos la decisión a que lo realice, ¿sí? Ya de él depende si quiere estudiar o no estudiar. Uno como padre le dice uno que estudie para que sea alguien en la vida. Bueno, pues ahí tal vez caemos en un error, tal vez porque nuestros sueños frustrados se los queremos pasar a nuestros hijos y la verdad no, ellos tienen completamente otra visión tal vez y sería muy malo imponer algo que ellos no quisieran.
pues no estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que los tenemos que apoyar en lo que a ellos les gusta, ¿no? Nosotros nos damos cuenta desde que son niños, pues lo que les llama la atención. Bueno, pues cuando entrevistamos a los papás, a veces pues dicen lo que queremos escuchar, ¿no? Que digan, desgraciadamente. Pero bueno, Rocío Lilian Ramírez, desde Tecámac, saludos a toda la República Mexicana, dice: yo considero que es importante que cada persona cumpla sus propias expectativas, ya sea como padres o como hijos, ¿no? Nada más hay que ver si entonces congenian esas expectativas. Yo tengo 35 años y en este momento estoy cumpliendo mis expectativas. Necesito cumplir mis metas para enseñar a mis hijos con el ejemplo. Estamos de acuerdo, Rocío. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos aquí ya leyendo todas sus llamadas. Rosario dice: es muy frustrante que te obliguen para hacer algo que no te gusta. Yo tengo 23 años y mi mamá no me deja trabajar porque quiere que yo estudie. La frustración me obliga en ocasiones a estar 3 días sin levantarme de la cama porque no soy feliz. Híjole. Los padres deben de tener conciencia de no presionar a los hijos a hacer algo que no les gusta. Me he rebelado, pero finalmente cedo a lo que ellos piden. Híjole, está nada más que ahí también tenemos que tener un poco de cuidado, hasta dónde sí cedes y hasta dónde no. Porque en el concepto de dejarlos libres, tampoco podemos romper ciertas normas de organización de la sociedad y de la familia. Dentro de lo que es el proceso de que el hijo vaya eligiendo qué quiere hacer, también tiene que cubrir ciertas expectativas. Por decirte algo, ¿no? Pues a un niño le enseñas hábitos, le enseñas a que se lave los dientes, porque no quiere, por flojera o por jugar, no se quiere bañar. Entonces le vas enseñando cosas, pero de tal manera que también sepa elegir. Porque algo que me llama la atención de las cápsulas es que todos coinciden en que dejemos que los niños elijan. ¿Y con base en qué habilidad? ¿Cómo como padres les enseñamos a nuestros hijos a que vayan eligiendo si siempre le estamos diciendo qué es lo mejor para ellos? A ver, pero justamente, José Jaime, esa es la duda que tenemos desde el principio. ¿A qué edad? Es que y eso después de cuáles habilidades. O sea, yo como sé que mi hijo ya tiene la habilidad suficiente para tomar decisiones. ¿Y a qué edad? Porque igual y pues las adquiere a los 12. Es que eso lo vas a ir formando desde que nace. No es una habilidad que va a aparecer mágicamente con la edad y a una cierta edad ya. Pero hay factores biológicos que sí intervienen. Por ejemplo, un niño de 6 o 7 años es cuando la maduración del cerebro queda completa. El espacio-tiempo ya le queda claro. Pero antes de llegar a eso, ya sabe elegir un color, ya sabe elegir lo que es sentir frío y taparse para no tenerlo. Entonces, como padres tenemos que irles enseñando a elegir para, llegado el momento donde tengan que definir qué es lo que quieren hacer, escojan correr triatlones o venirse a jugar fútbol americano acá conmigo, aquí enfrente, ¿no? Claro. Porque tenemos un montón de esos casos. Claro. Los chavos que llegan a jugar fútbol americano en el Politécnico porque sus papás fueron jugadores de ahí y no les interesa. A mí me parece importante esta forma de plantearlo. Me parece que puede ser un recurso, hablar de tiempos cronológicos o hablar de habilidades en determinadas etapas de la vida, pero me parece que antes que eso, que poderlo ubicar en una etapa o en una parte del desarrollo, me parece que es importante saber que la cuestión de las expectativas no puede inscribirse en una imposición. Sin embargo, sí tiene que estar inscrita a un deseo. Un deseo atraviesa todas las etapas de la vida y me parece que con base en ese deseo que nos antecede, ¿sí?, el hijo, todos nosotros vamos construyendo una filiación, es decir, una cadena que tiene que ver con los significados de la familia. Si nosotros vemos las cápsulas, en las cápsulas dice muy claramente, tú vas a ser un médico, y no quiere decir que todos los padres lo pongan así, tú vas a ser un médico, o que lo digan de manera tan directa. Sin embargo, se transmite lo que los padres esperan de los hijos, aunque no sea explícito. Oye, pero a ver, pensando en eso de la familia y todo esto, Gaby, me voy a parar porque quiero que, ¿cómo te llamas tú? Verónica me diga lo que me acaba de decir en el corte. Si me hacen un huequito por acá, fíjate, hablando de expectativas, ¿no? Y de las cadenas de lo que la familia espera de cada uno. Cuéntanos. Sí, bueno, buenos días. Estaba yo tomando unas prácticas en el Consejo Tutelar para Menores Infractores y ahí en una entrevista uno de los chicos lo que me comentó es que su familia era de rateros, entonces su expectativa, o sea, yo creo que él para cubrir las expectativas de su familia era ser el mejor ratero de la colonia.
es muy cierto que los niños aprenden lo que viven y es muy cierto que tenemos expectativas de nuestros padres, aunque no sean tácitas, sino tú puedes tener expectativas de que sean bien educados, con valores. Pero entonces sigue en pie la pregunta. ¿Cuáles expectativas son válidas y cuáles expectativas no? Por ejemplo, en este caso, seguramente iba a ser muy felices a sus papás, ¿no? Imagínate si se convierte en el mejor ratero de la colonia. Si ellos a eso se dedican, pues lo que están haciendo es tratando de llevar dinero a la casa, no de la mejor manera. Pero seguro si él era el mejor iba a llevar más dinero que todos los demás. Pero ahí se inscribe lo que yo estaba diciendo. Es decir, la expectativa no es necesariamente solo el sueño de los padres, o quiere decir la atmósfera que está en una familia, donde familias de médicos, abogados o ingenieros quieren que los hijos sigan siendo y se reproduzcan. Digamos que esta es una fase intermedia. O sea, el ejemplo es, claro, sí, seguramente que en una familia donde se ha inscrito el delito como una manera de pertenecer socialmente. Y de pertenecer a ese grupo también, ¿no? Exacto, ¿no? Porque no es fácil, o sea, no es fácil pertenecer a un tipo de grupo de esa naturaleza, tal vez sea mucho más difícil que otros. Pero lo que yo digo es, si no existe estos antecedentes, no hay la cadena de filiación de la que habla la doctora Lilia para que se pueda construir la sociabilidad. A fin de cuentas, no se va a poder evitar que alguien, nosotros, tengamos un cierto deseo, sueño, expectativa sobre los muchachos, los hijos, y a ellos les va a tocar, porque lo hemos estado hablando así desde el lado de los papás, y me gustaría que empezáramos a hablar de lo que ellos viven, para decir, ¿con qué se enfrentan ellos? Por ejemplo, en ese caso que estás diciendo, o sea, ¿con qué se enfrentan ellos? Vamos a suponer que este niño dice, seguramente por aquí habrá otros, ahorita los entrevistamos, pero dice, bueno, yo no quiero ser ratero, yo no quiero estar formando parte de este clan, pero al mismo tiempo tenemos esa necesidad, sabemos desde que nacemos, de formar parte y de pertenecer, y sobre todo a nuestra familia. Desde el lado de los hijos, ¿qué pasa ahí? Ahí es un punto interesante, el momento en donde el pensamiento crítico es de suma importancia, porque si no somos críticos ante esa realidad de mi familia es de ladrones, pues entonces yo como individuo entro en esa misma realidad, ¿no? Perpetuando estos patrones de Pero conducta. ¿qué tan fácil es? Porque de repente cuando tú naces en esa familia y esos son los valores que te inculcan, pues eso es lo que es bueno. Claro. Vamos a poner un ejemplo muy claro, porque lo del ratero a veces tiene esta connotación social negativa, ¿no? Claro. Pensemos, por ejemplo, en la época de los reyes, a un niño que le toca y de repente le dicen, pues tú eres el heredero del trono. Ajá, sí. Sí, te tocó. Que lo hemos visto en la historia. ¿Y qué tal que no quiere? Y lo hemos visto en muchos casos de la historia, ¿no? O en estas expectativas de los padres reyes que están esperando el primer hijo varón y no nace el varón, ¿no? Claro. Entonces uno y otro, ese tipo de situaciones que históricamente las tenemos son las expectativas de los padres en respondiendo a tu inquietud de qué tanto lo social, lo ambiental, el rol que se le asigna está ya tan determinado que te tocó, ni modo, ¿no? Sí, bueno, supimos de esta famosísima que renuncia por amor, ¿no? Al trono de Inglaterra, bueno, ¿no? Con Wallis. Y bueno, tenemos a Marisela en la línea. ¿Me escuchas, Marisela? Bueno, sí. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, cuéntame, ¿tú cómo has vivido esto de las expectativas? ¿Tú tienes hijos? Sí, mire, tengo 30 años y soy madre soltera. ¿Y entonces? Bueno, yo soy abogada de profesión, tengo 2 años litigando. Poco a poco en ese trabajo he ido adquiriendo un poquito más de responsabilidades. Eso ha implicado de que en las tardes yo tengo que descuidar un poco más a mi hijo. Siempre trato de llegar, no tan tarde como a las 5 o las 6, pero hay veces que me es imposible llegar antes. Entonces, a mí lo que me frustra es de que mi mamá, que es la que me apoya a veces en cuanto a ver a mi hijo en la tarde, me dice que ella preferiría que yo estuviera de sirvienta y no de abogada. Entonces eso me hace sentir muy mal. Pero ella que dice que preferiría que estuvieras de sirvienta en tu casa o dónde? Bueno, ella yo he notado que le gusta mucho que yo esté con ella. Y es cierto que yo salga a comprar el mandado con ella. Le gusta más bien la compañía. Entonces, sobre todo, he notado
notado como que tiene una dependencia hacia mí, pero me manipula con el niño. Porque Claro. hay veces que, supongamos un fin de semana, su mamá de ella vive en Puebla, mi abuelita, y agarran y se van a Puebla el viernes y se llevan a mi hijo. Entonces, ahí voy atrás de ellos. Y de alguna manera, a donde quieren ir, a veces no me avisan y se llevan a mi hijo. Entonces, es una manera, yo siento, de que me manipulan. Claro. Oye, Y en es que... cuanto al trabajo, me dice mi mamá, es que puedes ir a trabajar 2 días de sirvienta. Dice, y te pagan más o menos, tienes algo para comprarte, pero en la casa no te va a faltar nada. Claro. Y bueno, mi papá, pues bien o mal, pues es jubilado y sí tendría la economía por lo menos para que nos ayudáramos, ¿no? Pero yo quiero ser independiente y sobre Claro. todo por mi hijo. No, claro, por supuesto, y eso yo creo que es muy válido. Y bueno, hay ahí una cuestión sobre la expectativa que tal vez ella pensó que tú ibas a ser su compañera de vida, pero vamos a ver qué nos dicen los especialistas, Marisela, porque la verdad te noto que sí estás muy movida, estás muy angustiada y no tiene sentido. Vamos a ver si te pueden ayudar, por favor. Mira, ese es un ejemplo de cómo estas cadenas de las que se habla de expectativas no son funcionales. En muchas ocasiones solo sirven para ejercer presión. Claro. Entre la expectativa y el deseo tiene que haber una negociación para llegar a eso. Porque si esta mujer la quieren de sirvienta, es también porque es un mecanismo de utilidad para la mamá. Pero eso ya no estamos hablando de que la expectativa real de la mamá fuera que ella ejerciera sirvienta. la profesión de sirvienta, sino que fuera una dama de compañía. Entonces, las expectativas de las que se ha estado hablando que preceden tienen que encontrarse con el deseo, si no, simplemente es un ejercicio filosófico. En la realidad, el concepto de ser yo tiene que ver con mi deseo, qué quiero ser, cómo me siento con lo que hago. Pero aparte, cómo lo que hago me permite interactuar con mi sociedad. No soy un ser aislado. Pero ¿qué La le libertad recomiendas? tiene- ¿Qué le recomiendas a ella que nos está viendo? De hecho, le Lo puedes que le hablar. recomiendo a ella es que aprenda a negociar con su madre, que aprenda a enseñarle que ella como abogada es una excelente persona y que el trabajo que hizo su mamá fue un buen trabajo porque le permitió concretar en lo que ella quiere ser. Yo le preguntaría a Marisela, ¿tú querías ser abogada? ¿Mande? ¿Tú querías ser abogada? Y yo quería ser abogada. Ahí tenemos un enorme punto de éxito, de logro, de autorrealización de lo que mencionábamos. Y mencionabas también que tienes 30 años. Pues está en la etapa más productiva de su vida. Oigan, pero a ver, ¿qué tan válido sería que entonces en este momento ella tomara distancia de su mamá? Regresando de este corte, no los responden, ¿no? Recuerda que todos nuestros teléfonos están abiertos, Facebook y Twitter. En un momento regresamos. Seguimos con ustedes aquí en su programa. Por supuesto, ahorita vamos a escuchar qué le dicen nuestros invitados a Marisela, que está en la línea telefónica, pero antes los quiero invitar para que mañana nos vea, porque vamos a tener un tema también muy bueno, la polémica de los parquímetros. Y es que recientemente ya sabe que en algunas colonias se implementaron los parquímetros, incluso se hicieron consultas vecinales, y hay unos están a favor y otros no. Dicen, yo ya vivo aquí, ¿por qué tengo que pagar? ¿Me van a dar un tarjetón? ¿Cuesta o no cuesta? ¿Funciona o no funciona los parquímetros? ¿Para dónde se va a ir ese dinero? ¿Lo voy a ver reflejado en mejoras de mi colonia? Todo eso se va a discutir el día de mañana aquí en Diálogos. Así que si usted vive en esas colonias, trabaja por ahí o simplemente este tema le interesa, lo invitamos para que el día de mañana nos acompañe aquí en Diálogos. Ese es el tema, la polémica de los parquímetros. Aquí van a estar las autoridades y todo. Vamos a ver qué nos dicen los vecinos. Ahí está, 9 de la mañana, si quiere aparte su lugar y si no, nos ve a esa hora aquí en Canal 11. Y ahora lo invito a ver este resumen para conocer qué nos han dicho los invitados acerca de este tema. Todos son de tal profesión, entonces tú también tienes que, ¿no?, heredar y obligatoriamente hacerlo. Y entre lo que esperan de ti, lo que tú quieres hacer, queda un colchón donde se va a anidar la frustración. Esa frustración se puede desencadenar en un desequilibrio emocional. Socialmente es eso, una idealización de algo, de un futuro mejor. A nosotros tiene que antecedernos el deseo de nuestros padres porque lleguemos a ser alguien. Nosotros no podemos soñar al principio, nuestros padres sueñan lo que quieren para nosotros. Hay 3 identidades que tenemos que lograr. La primera, la identidad como personas. La segunda, la identidad sexual.
Y tercero, la identidad profesional. Se debe lograr estas 3 identidades en el desarrollo normal de una persona. Si algún día te has preguntado a ti mismo si quieres un hijo que esté feliz, si quieres un hijo que esté a gusto con lo que hace, que depositar expectativas no siempre es la mejor alternativa, porque esas expectativas solo le deben dar un rumbo, pero no el fin. Yo les puse un 6 porque nunca platican conmigo y me gustaría que platicaran sobre cómo me fue. Jugar con él, pues me gustaría jugar con ellos, no sé, a pelear o así. Un 10 porque me ayudan a lo que no sé mi mamá le pregunta a mi hermano. Un 5 en contar un cuento porque nunca me lo cuentan. Y un 10 en abrazarlos y besarlos porque siempre me abrazan y me besan. Le puse 9 porque casi nunca hablan conmigo y a veces sí, cuando pueden sí me hablan. Yo les puse un 10 porque me gusta mucho jugar con ellos y cuando pueden jugar conmigo. Le puse el 8 porque a veces me ayudan a hacer la tarea. Les puse aquí un 10 porque siempre me leen un cuento. Y les puse un 10 porque todos los días me abrazan y me besan. Yo les puse 9 porque pues, me gustaría que jugaran más conmigo. Les puse otro 9 porque me gustaría poder jugar con ellos fútbol. Yo les puse un 8 porque casi nunca me ayudan a hacer la tarea. Sí, les puse un 7 porque casi nunca me ayudan a contar un cuento. Digo, me cuentan un cuento. Les puse un 10 porque siempre me dan abrazos y besos. Yo les puse un 10 en conversar a la hora de dormir porque muchas veces converso con él para que mis papás sepan qué hago y todas esas cosas. En jugar con él yo le puse un 8 porque casi nunca juegan conmigo. A mí me gustaría que jugáramos más los juegos de mesa o ir al parque a andar en bicicleta. En ayudarme a hacer la tarea, ellos siempre me ayudan a hacer la tarea para sacar buenas calificaciones en la escuela. Les puse un 7 en contarme un cuento porque muy rara vez es que me cuenten un cuento. Les puse un 10 en abrazos y besos porque ellos siempre me abrazan y me besan, como cuando me voy a ir a la escuela. Yo les puse un 10 porque en conversar con él a la hora de dormir, hablo mucho con mi mamá. Les puse un 9 en jugar con él porque no juega mucho conmigo juegos de video. En ayudarlo a hacer la tarea, siempre me ayuda para que saque puros 10. En contarme un cuento, pues a veces me lee un cuento como de fantasías y dragones. Y en abrazarlo y besarlo siempre me abraza y me besa. Yo les puse un 9 porque más o menos hablan conmigo. Y yo les puse 8 en jugar conmigo porque casi no juegan conmigo. Yo le puse 7 porque casi nunca me ayudan a hacer la tarea. Y yo les puse 5 en contarme un cuento porque ya casi no me cuentan cuentos. Y yo les puse 10 en abrazarme y darme besos porque siempre me dan besos y me abrazan. Wow, está increíble. Muchas felicidades por este sondeo que está precioso, pero me llama mucho la atención, ¿no? Y estábamos comentándolo aquí, las mamás decíamos, bueno, está diciendo ya nunca juegan conmigo y le pone 8. ¿No? O sea, son benévolos, pero ningún papá obtuvo la excelencia académica. ¿Ninguno qué? Ningún papá obtuvo la excelencia académica. Ningún papá, ¿no? Que eso también es otra perspectiva. Me decían por aquí las mamás que tengo aquí a mi lado, me decían, bueno, las expectativas que ellos tienen de nosotros como papás, ¿no? O sea, ellos quieren que seamos de determinada manera. Los chavitos ahí nos están diciendo que les gusta dialogar con sus papás, que les gusta el contacto con los papás, les gusta jugar con los papás y les gusta tener cuentos con los papás. Sí. Oye, pero y no te brinques lo de la tarea, ¿eh? Bueno. Quieren que les ayudemos en la tarea. En eso yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero yo bueno. Tampoco, ¿no? Es Oigan, el deseo de los chavos. Vamos a terminar con Marisela, que nos está escuchando y estaba ahí pendiente, pero antes les quiero leer este anónimo que está impresionante. Dice, mi niña tiene 2 años, o sea, 2 años, lo quiero recalcar, caray. Y tengo muchos problemas con mi esposo. Él quiere que ya vaya a la escuela, que hable inglés, hace planes con ella y dice que quiere que sea abogada o ingeniera.
para que cuando nosotros, sus papás, estemos grandes, sea ella la que nos mantenga. La presiona tanto que ya he tenido problemas muy fuertes con él. Necesito, por favor, que me aconsejen. Está desesperada. De hecho, es anónimo porque supongo que será un problema grande con el marido. Dice, ¿qué hago? ¿Cómo hablo con él? ¿Qué me recomiendan? Ay, no Pero está... mira, entonces, volvemos nuevamente. No son expectativas, no son sueños únicamente. ¿Cuál es el lugar del padre, de la madre en las relaciones de parentesco con los hijos para que se puedan inscribir esto que pueden ser sueños o expectativas? Las funciones del padre, de la madre, es, primero que todo, sostener. Si los padres no saben sostener, si las madres no saben sostener, evidentemente que los muchachos jamás se van a sentir seguros para absolutamente nada. Siguiente cosa. Hay muchas experiencias desde que nacen los niños y antes de que nazcan, donde los padres, la madre, tiene que saber detener, contener, frenar. Eso se hace. No es un asunto si lo queremos o no lo queremos, o si es de algún estilo de vida de una organización o no, de una sociedad o no. Y después el pasaje más difícil de todo esto es, muy bien, sostenemos, contenemos. Y luego, ¿cómo orientar? El problema parece que se inscribe ahí en la orientación, porque creo que generalmente todos los papás piensan eso. Quiero que sea lo que yo soy, creyendo que la imagen idealizada mía es lo mejor que le puede suceder al hijo. Evidentemente, creo que podemos coincidir todos que ahí nos equivocamos. Pero ese es el punto de anclaje en la relación con los muchachos, que ahora veo muchas caras sorprendidas por ahí, y entonces ellos van a empezar a construir su autonomía, su individualidad, a partir de enfrentar estos deseos que los padres colocan en los hijos, para ver si ellos deciden hacerlo o no. Contesto la pregunta que hiciste hace un rato con un contraejemplo. El hijo de Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso de Colombia, y que abre todo este boom de un ideal de ser social, trabaja ahora haciendo todo lo contrario de su padre. Reivindicar su lugar como diferente de su padre. Evidentemente la tarea es muchísimo mayor, mucho más pesada. Creo que ahí se inscribe esto. ¿Cuántos hijos de padres que han desviado su camino por instituciones fuera de la ley están haciendo exactamente lo mismo? Pero la pregunta de esta pregunta dice, ¿cómo le hago yo ahora que es pequeño? ¿O me espero a que crezca y él solo lo haga? Yo ahí me gustaría, yo creo que una ventaja que tiene esta niña de 2 años es que tiene una madre que ya se dio cuenta las expectativas que el padre le está colgando a esa niña. Entonces, en ese sentido, ella es una aliada de esa niña, ¿no? Y ahí es cuando podemos trabajar con esta parte de cuestionar al padre, ¿no? De ponerle límites a esas expectativas, de tratar de hacerlo consciente de lo que le está colgando esa niña, que a mí me suena como muchas proyecciones, ¿no? De esta idea de que los tiene que mantener a los 2 años. ¿No? Eso con respecto a esa pregunta, pero con lo que hablábamos de Marisela también, de, bueno, ¿qué hace esta mamá que tiene ahí a la mamá que no la deja porque quiere que sea sirviente en vez de abogada? Que aparte le cuida a su bebé, porque aparte eso es le bien cuida. Importante que ahí la tiene enganchada con el niño. Sí. Entonces el punto es, la pregunta que yo le haría a Marisela es, ¿estás dispuesta o estás lista, Marisela, estás dispuesta o estás lista a decepcionar por un lado a tu mamá, ¿no? Y por otro lado a correr los riesgos de que a lo mejor tu mamá te diga, pues entonces ya no te lo cuido, porque ahí es donde te tiene enganchada. Es que ese es el punto más importante. Marisela, ¿escuchaste? Sí, sí lo escuché. Marisela, no, sí, a ver, casi no la escuchamos aquí en el foro. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Digo, sí estoy escuchando sus comentarios. ¿Y qué opinas de esto, de lo que te acaba de decir Pati? O sea, ¿estás dispuesta a decepcionar a tu mamá y a quedarte sin esa ayuda para tu hijo? O sea, buscar otro tipo de ayuda. Sí, yo estoy consciente de que tengo que romper ese núcleo, porque también, por ejemplo, ahorita que hablaban de la niña... Está muy bajo el volumen, casi no la escuchamos aquí en el foro, a Marisela. ¿Sí me escuchan? Un poquito más, por favor. Sí. Ahora sí, a ver, Marisela, por favor. Sí, también estoy viendo que, como el de la niña, ¿no? Que tienen expectativas para ella. Veo que mis papás ya se empiezan a
a meter en cuanto a los planes para mi hijo. Claro. Entonces, sí, es parte de mí que me tienen en un concepto y también de que ya planean cosas para mi hijo. Entonces, cada vez algo pasa conmigo que pareciera que tengo más miedo de enfrentar la situación. Sí. Y ahí yo creo que, Marisela, yo creo que es muy normal que tengas miedo porque cuesta mucho trabajo el duelo de decirle adiós a esta imagen o este rol que estás jugando como hija y empezar a jugar el rol que tienes ahora como madre, ¿no? Claro. Y todo crecimiento implica duelos. En un momento dado es despedir una identidad para incorporar una identidad nueva. Y eso cuesta mucho trabajo. El punto es que la ventaja que tienes es que te estás dando cuenta y eso ya es un punto de partida. Claro. que... Y ¿sabes qué, Marisela? Yo te diría también como especialista que soy, pues que tomes la opción de ir a consultar a alguna persona que te ayude, porque lo que dice Pati es cierto, tienes que cambiar de una identidad a otra. Te quiero agradecer muchísimo tu llamada, quédate con nosotros, síguenos escuchando y bueno, gracias de veras por darnos tu opinión. ¿Me escuchas? Gracias. No sé si fuera del aire podrían apoyarme con algunos teléfonos de algunos lugares a donde yo pudiera ir. Claro que si no cuelgues, te vamos a canalizar, ¿ok? Gracias. Bueno, y bueno, hablando de estas expectativas tremendas, tenemos unas durísimas en el Facebook. Y tenemos en el Twitter también Costelesa, dice, mi papá siempre decía, mientras vivas en esta casa, yo mando y se hace lo que yo digo, por si no suena conocida esta frase, ¿verdad? Que luego Oye, pero ese es un un punto a discutir, ¿no, Norita? Porque, o sea, ¿qué tanto es esto? O sea, yo, por ejemplo, puedo ya estar trabajando, recibiendo dinero, pero sigo viviendo bajo el techo de mis papás y que toda la vida voy a hacerles caso. Como Marisela, que nos acaba de llamar, ¿verdad? Por diferentes cuestiones. Te voy a leer varios. Sí. Dice, bueno, a todos se los comparto, dice Jimena Hernández, yo no he podido cumplir mis expectativas ni las de mis padres. Ellos son universitarios y querían que yo estudiara una carrera en la UNAM. Yo no quería, pero terminé decidiendo estudiar una carrera que aunque no me gustara tanto, creía que podía ser buena. Ahora llevo 7 años estudiándola con una cantidad de fracasos en un proceso que no puedo superar y ahora no quiero estudiar lo que siempre quise. No lo puedo hacer porque tengo miedo de fracasar. Me siento incapaz. Y esta también... en el Twitter Antonio Valderas nos dice... ¿Qué pasa con las expectativas de la religión? Y la quiero también traer a colación, es que tenemos mucha, esta de Sonia García. Dice, yo no cumplí las expectativas de mis papás, mis padres querían que fuera abogada, católica, devota, y a mí nunca me gustó esa carrera, prefería estudiar biología y soy atea. Esto ocasionó que mi padre muriera sintiendo que yo era la decepción de la familia y me hace sentir que no valgo como persona, aun cuando amo mi carrera y no me imagino haciendo otra cosa. Ay, qué dura está esa. Y esto de la religión, ya ves cómo nos están comentando mucho sobre esto. Y esta última de Areli Cepeda, yo no cumplo las expectativas de mis padres por ser una mujer transexual. Tengo estudios, soy independiente, no tengo vicios, pero el ser diferente a lo que ellos esperaban a que fuera, los ha frustrado enormemente. Lilia, tenemos tiempo para que nos digas un breve comentario. Vamos al corte y regresamos contigo. Bueno, yo creo que justo aquí los casos, la llamada telefónica, estos casos que están llegando por el Twitter, nos ponen en juego dos cuestiones. Una que tiene que ver con las expectativas, como yo lo decía hace un rato, con las expectativas que son explícitas, se espera de ti tal cosa, y otro que tiene que ver con lo que no necesariamente se dice, pero se vive, y a veces eso es más fuerte, claro, que es precisamente las identificaciones. Claro. Pues con esto nos vamos a ir al corte, los invitamos a que nos siga escribiendo, son muchísimos los comentarios, de antemano les agradecemos una disculpa si no los leemos todos, pero aquí nuestra especialista les va a dar orientación a todos, así que escríbanos o comuníquese aquí al centro de contacto con la audiencia. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos platicando de si nuestros hijos cumplen o no las expectativas que nosotros tenemos o los sueños que nosotros tenemos como papás. Y aquí estoy rodeada de un chorro de jóvenes que quieren darnos su opinión. Y ahorita regresamos contigo, Lilia, ¿no? Un momentito. A ver. Hola Luz, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Bueno, acerca de los comentarios de que si tus papás te apoyan, o sea, créeme que a mí me gusta muchísimo la música, pero en ese caso mi papá a mí no me apoya, o sea, es como que
¿te gusta cantar? Ah, pues qué bien, pero yo no te voy a apoyar. Y, o sea, él me escuchó y todo, pero él nunca me ha apoyado en ese sentido. Pero, o sea, lo que tengo yo es que realmente me gusta, lo que me gusta, pues trato de hacerlo, y si me sale bien, o sea, es muchísimo mejor. Para mí es como para seguirme motivando. Pero entonces, ¿estás cantando? Exacto, o sea, yo tomo algunas, bueno, voy a vocalizar ahí en mi escuela, y así, digo, nunca he dejado de hacer lo que me gusta realmente, en ese sentido de la música. Digo, o sea, estoy comenzando, no sé, digo, voy a vocalizar, digo, y aunque mi papá no esté de acuerdo, pues yo lo hago. Oye, ¿y se lo haces a escondidas? No, ahorita pues ya escondidas no, porque de hecho yo vivo ahorita con mis tíos porque me vine a estudiar para acá. Entonces, nunca estuve escondiéndome. Él sabía y sí se enojaba, de hecho sí se enojaba cuando iba a vocalizar, pero imagínate. Aquí lo bueno es que no hay que descuidar también ciertos aspectos que para él a lo mejor eran importantes, como la escuela. Entonces, si yo no descuidaba esas cosas, es como que, bueno, pues no quiero que lo hagas, pero si no me descuidas esto, pues hazlo. O sea, ¿qué pero te pedía? La escuela, que no la descuidas, ¿y qué otras cosas? Eso, y pues igual, no sé, colaborar en casa, por ejemplo. Eso sería lo que realmente sería como que ayúdale a tu mamá y pues si te... Y entonces sí vocalizas. Ajá, aquí sí, digo, pero él sí, en el sentido de la música no me apoya, o sea, él está totalmente que dice, no me interesa, y si te gusta, pues lástima, porque yo no te voy a apoyar. Híjole, qué duro. Bueno, pues es justo lo que acabamos de ver en Facebook y en Twitter, ¿no? Lilia, regresamos contigo, que tenías un comentario que hacer. Sí, me parece importante destacar estos dos planos de los que hablaba. Por un lado, la expectativa que tienen los padres, pero el otro lado, también la identificación que se pone al servicio del hijo. El caso de Marisela, con toda su reserva, con toda la prudencia, podría servirnos, no quiere decir que necesariamente sea así. Pero por un lado, Marisela es abogada, tiene una expectativa de ser una profesional y lo logra. Pero por el otro, parece que en el ambiente hubiera un modelo de fracaso que va a ser más fuerte en la medida en que ella logra una expectativa, pero en una identificación con la madre sobre ese fracaso, donde la madre pareciera que estuviera haciendo un mandato de decir, de la misma manera que te manipulo yo, tú tendrás que manipular a tu hijo porque para eso eres madre soltera. Entonces me parece que esta forma, esta crisis, este conflicto que Marisela pone, que nos lo transmite con mucha angustia, es justo una oportunidad para que Marisela logre desanudar su deseo del deseo de los padres, que es lo que dice también esta Luz, pero participante. ¿sabes? A mí me llama mucho la atención la fortaleza que escuchamos en Luz, que no es común en todos los casos, ¿no? Y por aquí alguien más quiere hacer un comentario. Tú querías hacer un comentario. ¿Cómo te llamas? Adrián. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, buenos días. Buenos días. Pues bueno, yo pienso, todo esto de tomar decisiones de los padres viene desde la educación, ¿no? Como por ejemplo, a mí en mi caso, estudio comunicaciones y mi mamá me decía, es que si esta carrera es como muy demandada, tienes que tener demasiadas palancas y nosotros lo que necesitamos es así, más que nada como abogados o... ¿no? Nosotros como, en la familia te decía. Ajá, pero, o sea, cabe mencionar, mi mamá siempre me ha apoyado y siempre me ha respetado, pero sí es como que Sí escuchaste eso de las expectativas, porque, digo, aunque tú estás estudiando comunicación, que es lo que querías, sí escuchabas que te decían, necesitamos abogados en la familia. Claro, quizás... Hay unos que dicen que necesitan doctores, un doctor, un abogado, un contador, y cirujano. Quizás sí mi mamá lo ve de un modo un poco más realista de a cómo está la situación. ¿Tú sientes hoy en que es día como en nuestro más país. Realismo en ese sentido? Sí, en el sentido Pero, en el que me dijo... yo quiero que tú ahora sí que como les digo, no nos está viendo nadie. Tú sí te sientes capaz de triunfar en la carrera que ahora elegiste. Sí. A pesar de que te dijeron que no va a ser posible. Y que incluso hasta personas de nuestro mismo medio nos dicen, es que esta carrera es difícil. Pero yo soy como de la idea que comentó aquí. ¿El doctor? El doctor. Cualquiera de los dos que está El de Chamarra Café, disculpe, no escuché bien su nombre. José Jaime, sí. José Jaime. Es que ¿cuál de los dos era el que Si tú estudias una carrera que en verdad no te llama la atención, pienso que no vas a triunfar en un futuro. Más bien es lo que tú quieres, lo que tú deseas estudiar. Pero qué importante que en tu caso, aun cuando te pedían que fuera otra cosa, respetaron la que elegiste. Sí, claro. ¿No? Muchísimas gracias por tu comentario. ¿Alguno de ustedes ahí quiere yo creo que comentar? ahí yo creo que Adrián tiene, ¿no? Y al igual que Luz tienen esta grandísima
fortuna de tener este empoderamiento, ¿no? Es decir, su voz pesa igual o mucho más que la de sus padres y no es una voz disminuida, y yo creo que ahí eso es justamente hablando de qué hacer con estas expectativas que aplastan a los hijos, es empezarles a dar esa voz y empezarles a dar esa fuerza y esta posibilidad de cuestionar a los padres sobre lo que les dicen. Porque hay veces que no se logra, claro. Cristina, hay un caso, tengo un caso en consulta, donde la situación, fíjense que es al revés. La hija es la que siente que tiene que alcanzar las metas de los padres. Estamos hablando de una hija única. Y ella cree que debe sacar puro 10, ser de excelencia académica, estar en el cuadro de honor. Pero los papás dicen que no. Y los papás no. Pero ella, ¿no le habrán mandado un mensaje, hay un doble mensaje, Alejandro? Probablemente, eso es la parte que estamos trabajando. La situación es que ella está viviendo con estrés, ya tiene gastritis, ya tiene colitis, y estamos hablando de una chica de 11 años. Oye, por aquí levantaron el dedo. ¿Tú también tienes colitis, gastritis? También. Cuéntame, ¿por qué? A ver. No, o sea, esas enfermedades así de... Pero ¿estás estresada? ¿Por qué? Pues sí, bueno, soy bailarina y demás. Entonces, en ese aspecto mis papás siempre me han apoyado de, bueno, tú saca buenas notas, tráeme resultados con la escuela y demás, y yo te apoyo con el baile. Llevo 14 años bailando, de hecho. Pero también estás en la escuela. Y estoy en la escuela. Entonces, sí, de repente es doble estrés que por las presentaciones, y luego escuela, exámenes, y estudia. Oye, ¿en qué año estás en la escuela? Segundo semestre. ¿De ahorita qué? De comunicación igual. Ah, fíjate, o sea Sí, que también. no han tomado tu carrera de bailarina como tu profesión única. Sí, no. ¿Ellos o sea, qué dicen? ¿Que de ahí te vas a morir de hambre? No, para nada. De hecho, me apoyan perfectamente y, Pero bueno... entonces, ¿para qué te exigen que estudies comunicación? No me lo exigen, es lo que yo quiero estudiar. Mi mamá en un principio quería que fuera más que nada psicóloga. O sea, ella siempre fue así de, no, me gustaría que fuera psicóloga y así. Igual con mi hermana que fuera de derecho o algo así, y a ella no le gustaba. Entonces ahorita yo le dije, no, ¿sabes qué? O sea, a mí lo que me importa es comunicación y seguir bailando y demás. Entonces, pero, a ver, ¿cómo apóyame. te ves en el futuro? ¿Bailando o siendo comunicóloga o comunicando bailando? ¿O cómo te ves? No, como comunicóloga. El baile es, pues, mi pasión, mi hobby. Así lo podría ver. Fíjate qué importante. Escuchen las frases. Es mi pasión. Es mi hobby, pero voy a estar Sí, claro. Voy a ser comunicóloga. O sea, ¿qué tanto? Gracias, mil gracias, porque ¿sabes qué, Nadia? ¿Qué tanto de repente nosotros, justo esas son las ideas o lo que escuchamos que la sociedad nos exige, ¿no? O sea, no me puedo dedicar a mi pasión, pero voy a hacer otra cosa. Tal vez no es tu caso, pero qué importante lo que nos dices. O sea, es mi pasión, es lo que me encanta, pero voy a ser comunicóloga. O sea, pero fíjate que tienen un punto en común ellos tres que me gustó mucho, que es como un ejemplo para otros chavos, ¿no? La inteligencia de ir llevando las cosas de tal manera que no han caído en conflictos y están haciendo lo que quieren hacer. Pero tiene gastritis. Sí, pero esta niña está estresada. Pero ahí trae un proceso de contención que no es por la presión de los papás. Habría que platicar con ella aparte y enseñarle a relajarse y a que le baje un poquito al nivel de estrés. Pero entonces, ¿estás de acuerdo con el primer comentario que vimos al principio del programa que decía, la terapeuta le decía a esta mujer que fue en anónimo, pues no, aguántate porque tu mamá no va a cambiar? Espérame. Lo que están haciendo estos chavos va exactamente en contrario a lo que dijo la terapeuta. No están aguantando, están negociando las cosas de una manera tal que no abandonan su sueño. Pero quisiera aprovecharme también de este comentario para decir, no toda la presión y la expectativa se da en lo profesional. ¿Qué pasa cuando un chico de los que muchos nos están oyendo tiene una preferencia diferente, donde se esperaba que como varón yo tuviera una novia o una esposa y resulta de que estoy enamorado de otro hombre, o que de repente como mujer fracasé en mi matrimonio y paso a ser una divorciada? Esas expectativas sociales que no se cumplieron, también ahí está la gente escuchándonos en eso. Bueno, de hecho tenemos un comentario que acaba de leer Nora justo en ese sentido, ¿no? Viene con el comentario de la persona transexual que por ahí nos llamó, nos manda el mensaje. De las expectativas más duras, o sea, y de hecho vamos a ver un poquito más adelante una cápsula en ese sentido. Trasciende por mucho el tema de la, profesión. No, es que yo creo que justo está en juego, yo lo decía pues como un preámbulo, creo que justo está en juego el tema de las identificaciones.
Si ustedes observan, esta cuestión de construir precisamente, de estar adecuado o no a una expectativa, pone en juego encuentros y desencuentros. Claro. El problema es cuando esas identificaciones, esos sueños se convierten en pesadilla, y se convierten en pesadilla cuando esas identificaciones justamente se ponen en juego en contra de. Es decir, no es que yo me identifique con eso, sino justamente voy a hacer en esta trama que me toca a mí desarrollar de mi propia historia un juego totalmente a la inversa, a lo contrario de lo que se esperaba en mí. Ejemplos que hay ahí un conflicto. Que lo están manejando de una manera muy inteligente. Pero porque podríamos hablar de generaciones y podríamos apostar a que estas generaciones están siendo educadas en regímenes más democráticos. A ver, por aquí, ¿cómo te llamas? Jimena. Jimena está, levanta la mano. Sí. Jimena quiere comentarnos algo. ¿Estás de acuerdo con qué es lo que estás diciendo, Jimena? Cuéntanos. Sí, creo mucho en lo que viene siendo la educación. Creo que tiene mucho que ver con lo que nos transmiten los padres. Por ejemplo, en mi caso, yo quería estudiar gastronomía, pero yo no me meto a la cocina para nada. Era por moda. Yo decía, yo quiero estudiar gastronomía. ¿Por qué? Porque pues es la moda. Entonces, ¿era la moda en dónde? Hubo un tiempo en el que todos querían ser gastrónomos. Sí, porque allá abajo ya ves que nos dijeron que la moda es todo lo que tiene que ver con redes sociales. Sí. ¿No? Entonces, ¿la moda en dónde? Y entonces mi mamá me dijo, ¿estás segura? Es que se te quema hasta el agua. Y yo, sí, yo quiero estudiar eso. No, es que eso no es para ti. Y yo, bueno, entonces busca otras opciones. Entonces, es tan diferente que ahora estoy estudiando comunicación. ¿Por qué? Porque en realidad eso no era lo que era para mí. ¿Cuándo te diste cuenta? Cuando mi mamá me habló y me dijo, es que tú no te metes a la cocina para nada. No, pero ¿en ese momento te diste cuenta o cuando fuiste a ver qué otras opciones había? O sea, ¿cuándo decidiste, tiene razón mi mamá, yo de veras si se me quema el agua? Sí, cuando me dijo, no te metes a la cocina, no me vienes ni siquiera a ayudar a partir la fruta. Te da asco todo, entonces en ese momento dije, sí, o sea, ¿qué voy a hacer de Claro, pero no te dijo, quiero que seas comunicóloga. No. Ah, te dijo, busca una opción. Sí, busca una opción y lo que tú quieras. No, bueno, tu mamá te da total libertad, sí, claro. Pero, por ejemplo, él comentaba del sexo, ¿no? Bueno, la preferencia sexual. Entonces, en mi caso, mi mamá desde chica era, cuida a tu hermana. Entonces, ahí ya vienen a inculcarte otra posición. Claro. Que no te corresponde. ¿Tú eres la más grande? Sí. ¿Y entonces a ti te tocaba cuidar a tu hermana sexualmente hablando? Me toca cuidarla en todos los aspectos. A ver, cuéntame. Educarla, o sea, yo le tengo que ayudar a hacer la tarea, yo le tengo que ayudar a que si quiere vestirse, yo le tengo que escoger la ropa. ¿Qué edad tiene tu hermana? 12. ¿Y tú? Yo 19. No, bueno. ¿Y tu mamá por qué decidió? Bueno, ojalá nos escuches y nos llames y nos expliques por qué. Mi mamá es madre soltera. Entonces yo creo que yo era como su apoyo. Ajá, pero bueno, te puso un papel que no te correspondía. Ajá, sí, que no me correspondía. Porque esa chiquita, ¿cómo se llama tu hermana? Aldonza. Aldonza no es tu hija. No. ¿Y tú le has dicho cómo te sientes con respecto a lo que te está exigiendo? No, porque de alguna manera vas adaptándote, entonces yo ahora ya la veo como mi hija, ¿me entiendes? Híjoles, qué duro lo que estás diciendo. Pero es tu hermana, me encantaría que la veas como una hermana y que tú tengas los conflictos típicos de una chica de 19, claro. Que no es andar corrigiendo a la otra puberta. Oye, y aparte cuidando su sexualidad. Claro. ¿Quién cuida la tuya? Yo. Pero ahí es lo complicado cuando no solamente estas expectativas van en cuanto a lo que vas a estudiar o la carrera que vas a hacer, no van solamente en cuanto a la identificación o el rol sexual que juegas, sino también estos roles, ¿no?, parentales de, bueno, es que soy madre soltera, entonces necesito un apoyo y pues te escojo a ti para que seas ese pilar. O también esta cuestión como de expectativas emocionales, ¿no? Esta parte de los niños no lloran o las niñas no se enojan, ¿no? Hay una serie de expectativas que los padres tienen que no se reducen únicamente a esta parte del rol profesional o el rol sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se cuela en muchas áreas de la personalidad y de la vida, ¿no? Que ahí es cuando se mete con Jimena, ¿no? Porque cuando fue niña, caray. Algo que me parece muy importante para Jimena, ¿no? Porque es importante que los padres escuchen la voz de los hijos. Y que los hijos escuchen su propia voz, porque Jimena dice, yo quiero estar en la cocina. Habría que haberse detenido a preguntarse por qué Jimena quería estar en la cocina. Era una forma de decir, yo quiero ser mujer, yo quiero estar ahí, en la parte femenina,
no me pongan este rol masculino que a mí me queda terrible, ¿no? Entonces, me parece que sea importante. A mí me encanta la voz de ellos, porque me parece, como decía la compañera, una voz empoderada, una voz que tiene que hacerse valer, y eso, sobre la expectativa de los padres, hay que recuperar y hay que imponer el deseo propio. Claro, un deseo y sobre que en todo, el mejor sentido, termino con esto, no tendría que ir contra nadie. No, y ¿no? bueno, en el caso de Jimena habría que ver, porque ya que nos comenta esto, la están dejando estudiar lo que sea, pero ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para mantener a quién? ¿O para hacer qué? ¿No? Habría que preguntarlo. Está impresionante esto. Cris, y en las redes... Perdón, y complementando, me parece esto sería, a ver, para frustrarnos un poco, ¿no? Porque si no... nos vamos a tener que frustrar después del corte. Perfecto, nos porque frustramos. vamos a un corte y en un momento regresamos. Quédate con nosotros. Seguimos con ustedes y bueno, si nos estaban sintonizando desde hace una hora y media, les dijimos que teníamos 2 bloques de personas desaparecidas y ahora les vamos a presentar la fotografía de Omar Guillermo Ayala Reyes. Él se extravió en calle Cantaritos, número 1, Colonia San Jerónimo, en Xochimilco, el 17 de enero del 2013. Ahí lo tenemos en pantalla. Si nos puede dar información, ya sabe, como siempre lo agradecemos. Les vamos a presentar también la fotografía de Pebles Pouresmil Quiñones. Se extravió en el mercado de Jamaica, en la delegación Venustiano Carranza, el 30 de diciembre del 2012. Ahí está, pequeñito que está Pebbles. Es pequeñita, ¿verdad? Gracias, Gaby. Dice, también tenemos la fotografía de Frine Pouresmil Quiñones. Son hermanitos, aquí la tenemos. Oh, está pequeñito también. Se extravió también en el mercado de Jamaica, la delegación Venustiano Carranza, igual el 30 de diciembre del 2012. Ahí están estos pequeñitos, por favor, si tienen información, llámenos aquí a la asociación, aquí aparecen los teléfonos en pantalla. Y por último tenemos la fotografía de Diana Cruz Santillán, se extravió en Avenida Cedral 221, Colonia Ejidos de San Pedro, en la delegación Tlalpan, el 4 de febrero del 2013. Ahí está esta chica adolescente, Diana Cruz Santillán, tiene muy poco también que desapareció. Si nos puede dar información, se lo vamos a agradecer. Y bueno, de verdad, ojalá y se pueda comunicar con nosotros si tiene información. Y seguimos aquí con nuestro tema de esto de las expectativas de los padres con los hijos, Rogelio, y nos fuimos frustrados al corte, pero regresamos contigo. Tenés que compartirnos bueno, algo. no nos frustramos, nos va a frustrar ahorita, dijo, pero por ¿no? el corte, Sí. Cris. Rogelio. Sí, yo creo que la frustración sirve, ¿no? Para todos. Bueno, contextúo la información que quiero socializar con ustedes. Hace 10 años hicimos una investigación que ahora está publicada en un libro que se llama La sociedad sin padre. ¿Qué quisimos decir ahí? Bueno, simplemente, la investigación consiste en hacer una comparación entre jóvenes, adolescentes y jóvenes, que están en situación de calle, los que están más o menos en proceso de ir a la calle y muchachos de preparatorias, es decir, inscritos en una escuela y dentro de su familia. Lo que los muchachos dijeron en esa investigación fue, los que están en calle ven como principal enemigo a sus expectativas otros muchachos de la calle y representantes de la ley, en términos generales, o personas que los emplean y los explotan. El mundo de la calle donde ellos tienen que vérselas sin familia, sin escuela. Los muchachos que están dentro de la escuela veían como principal enemigos a sus padres y a los maestros. Un entorno riesgoso y peligroso para cualquiera de los muchachos. Entonces, sí, me parece que si entrevistamos a muchachos así y podemos correr el riesgo de decir, este es un modelo, me parece que eso es muy grave. Yo no me atrevería a hacerlo. Lo frustrante es esto. Una sociedad que exige que los muchachos estudien. Perfecto. Y todo está orientado para decir que los muchachos tienen que estudiar. Solo el 1% de la población de este país
tiene posibilidades de acceso a posgrado. Terrible. Entonces esta sociedad está produciendo muchachos frustrados o presionados por responder a una expectativa que no tiene condiciones materiales, físicas, institucionales para que se puedan realizar. Terrible. Claro. ¿No? Y sobre todo cuando hemos platicado en otros programas aquí que tener una carrera es lo único que se espera. O sea, si es una carrera y que sea profesional, licenciado o así, porque si alguien dice técnico, ay, no, ¿cómo crees? ¿No? Y ya olvídate si dices que no quiero una carrera, pues entonces parece ser que no vas a poder triunfar. ¿Y cuántos casos vemos? Bueno, habría que ver qué es triunfar, pero ¿cuántos casos vemos de personas que viven felices, como dice Alejandro, ¿no? Y no necesariamente tienen una carrera. Claro, entonces estamos en un plano primero para identificar cuáles son las adversidades que los muchachos van a enfrentar, como esto, ¿no? Es una paradoja de la muchacha que dice, yo estudio lo que quiero, pero voy a hacer otra cosa. Es una paradoja. No lo digo por ella, lo digo por todo lo que los muchachos viven. ¿En cuántas paradojas los metemos? Una paradoja más para frustrarnos. Pareciera que ahora toda la cultura y la industria infantil y juvenil los proyecta para que lo antes posible despierten a la sexualidad, despierten a la diversión y en el plano de la responsabilidad social, trabajar, asumir roles de mando, de dirección, se prolonga. Entonces hay una infantilización en la responsabilidad social hasta los 35 años y hay una exigencia a que las niñas de 5 años se vistan como las vedettes. Entonces, eso es terrible. Terrible. Y eso también son expectativas que pasan por el filtro de los padres. Entonces, lo que quiero decir es importante identificar cuál es el lugar que los padres tienen en ese filtro que tienen que jugar y lo peligroso y riesgoso que puede ser. Lo más extremo es eso, alguien que diga, este va a ser abogado, y si de veras eso lo dice en serio, porque entonces el muchacho va a tener muchos problemas. Bueno, yo conozco a muchos que lo dicen en serio. Por aquí tenemos otro comentario. ¿Cómo te llamas? Almudena. Almudena, ¿cómo estás? ¿Qué comentario Bien, nos quieres gracias. hacer? Bueno, hablando un poquito de la religión, mi familia es católica, pero resulta que yo no soy muy apegada a eso. Entonces, se casó mi prima y mi papá, vamos a la misa, y yo así de, no quiero ir. Y le expliqué por qué no quería ir. Y sí se sacó como de onda, pero al final del día como que me entendió, porque me dijo, no vas a ser ni mejor ni mayor persona si crees o no en lo mismo que yo, porque al final del día sigue siendo Almudena. Y no importa, o sea, si eres budista, si eres hinduista, si eres, no sé, no importa, porque al final del día eres, o sea, yo te quiero por lo que eres, no por en lo que creas. ¿Y cómo te hizo sentir que tu papá te apoyara en ese sentido, Almudena? Pues muy feliz porque dije, o sea, también me dijo, yo ya te di las bases y yo creo que eso también es importante para los papás. Dijo, yo ya te eduqué, pero tampoco me voy a culpar yo si no sigues algo que yo soy. Claro, pues eso es un muy buen ejemplo de algo que es positivo, ¿no? Pero muchas gracias, Almudena. Tengo aquí una llamada que les quiero leer, que es justo lo que dejamos en el tintero. Lucía González nos dice, tengo 37 años y mi hija tiene 17 años. Cuando nació tenía una idea de que fuera una chica normal, fíjense, normal, usa la palabra, que fuera a la escuela, que tuviera novios, que se casara y que tuviera hijos. A los 14 años nos cuenta a su papá y a mí que ella es bisexual. Pensamos que era una confusión y que con el tiempo cambiaría. A pesar de esto, me he informado sobre el tema, lo acepto y la esperanza de que cambie aún existe. Quiero que los invitados al programa me dijeran cómo debo manejar la situación y poder entender, comprender y aceptar las preferencias sexuales de mi hija. Ella dice que ya se empezó a documentar, pero creo que no lo ha procesado, ¿no? O sea, lo tiene a nivel intelectual la información, pero no lo ha procesado. Y esto de que espero que cambie, entonces ya viene allí insertada la expectativa. Yo le diría a esta persona, lo importante aquí es que la hija sea feliz, independiente de su orientación sexual, que logre una integración, un vínculo afectivo importante y que sobre eso se desarrolle y logre sus objetivos. Porque esperar a que modifique esto o que lo cambie porque así lo desea o porque así lo esperan los padres,
va a generar mucha frustración a ambas partes. Y aparte, esta parte, Ale, ¿no? Importante de, bueno, yo estoy teniendo un hijo y una de mis expectativas es ser abuela, ¿no? Sí. Y una de mis expectativas es ver que se case de blanco, si es que soy Bien católica casada, o dicen las bien abuelitas, casada, ¿no? como dicen. A ver, Norita, dinos por ahí mientras me voy a pasar aquí abajo. Claro que sí, Cris. Vanessa Mendoza dice, yo no he cumplido con las expectativas de mi mamá y eso nos ha alejado. Cuando era niña siempre fui de cuadro de honor y me gustaba ver películas y leer la Biblia. No me dejaba salir a jugar para que no me volviera como ellos. Cuando le presentaba a mis amigos siempre los miro menos. Entré a la vocacional y mi vida cambió. Al principio me dijo que tenía que ir con ropa de vestir y algunas veces me salía vestida así y me cambiaba antes de llegar al salón. Y antes de llegar a la casa me cambiaba otra vez. Me volví pandra y atea, por convicción, no por rebeldía. El último semestre, sí, como pandroso, ¿no? Sí, sí, claro. Ay, sí, me sonó como pandroso. Sí. Te identificaste, sí. Ahorita. El último semestre salí embarazada y me dijo, lo tienes, me lo dejas y sigues estudiando. Wow. Total que como no dejé al papá del niño y me fui a vivir con él, ya no me cuidó al niño y nos alejamos. La semana pasada fue a verla y le dijo, ya no quiero que estés con ese. A lo que respondí, estoy bien con él. Sí, pero ya duraste mucho y no quiero que estés con él. Ándale. Lleva 10 años ya con su pareja, tienen 2 nenes. Ya le toca cuidar a la mamá. Y no lo acepta la mamá todavía. Que ahí, como este caso, tengo acá otro muy bueno, que lo comparto de una vez. Sí, Mira, de una vez. Soco nos dice, ¿qué sucede cuando es al revés? Que sí cumples con los sueños o expectativas de los padres. Es el mismo resultado, frustración. Mi madre, por ser muy humilde, no tuvo la oportunidad ni siquiera de estudiar primaria, pero ella se impuso la meta o sueño de que sus hijos sí lograran una carrera profesional y sí lo logramos y se lo agradezco infinitamente porque fue su mejor herencia que nos dejó. El problema es que estudiamos carreras que ella creyó que en ese momento eran las mejores y las más remuneradas con futuro y uno por amor y respeto a mi madre pues las estudió. El problema es que ahora ella cambia con estas expectativas, Lilia, y dice que sus amigas la cuestionan mucho. Entonces ahí es como no dejarte también llevar por lo que los de afuera dicen que a veces intervienen en tus expectativas. Bueno, pues escucha, ¿no? En el eco de estos llamados subyace una culpa, ¿no? Ahí a haber cubierto las expectativas o no. Yo creo que hay momentos distintos, son generaciones distintas las que estamos viendo, las de los muchachos de ahora, a aquellas expectativas carcelarias, ¿no? De aquellos modelos familiares que eran tan estrictos, tan rígidos. Afortunadamente, pues se va dando la posibilidad, se esperaría que se diera la posibilidad de que las personas tuvieran como un mayor margen de realización de sus propios sueños. Se requiere también tener desde los padres como un mayor conocimiento respecto a qué nuevas carreras hay. En poco tiempo surgió, por ejemplo, la carrera de administración del tiempo libre. Sí, ya hemos tenido aquí a profesionistas de administración del tiempo libre. Y como esas hay una diversidad de carreras, entonces más que encuadrarlos o que si no eres médico, sacerdote o abogado no la haces, sería Ale, encuadrar. Y hay una cosa que me llama la atención de esta llamada, por ejemplo, utilizan el amor, ¿te fijas? Dice, es que yo por amor hice la carrera que mi mamá quería, por amor. De fondo, más que amor, yo le diría como que se le están cobrando. Hay una factura, hay que pagar. Pero entonces tal vez la mamá utilizó la palabra por amor, hazlo para mí, ¿no? Sí, pero es un sacrificio y un esfuerzo que el hijo tiene que hacer para satisfacer la expectativa del padre, ¿no? Oigan, fíjense que tenemos muchas llamadas, de veras, muchísimas gracias, vamos a tratar de leerlas todas. María dice, soy una mujer de 41 años, mi padre siempre fue muy exigente, sus expectativas en mí fueron muy altas, yo vivía con la responsabilidad de hacerlo todo bien. No me dejaba salir a fiestas por el miedo que me pasara algo. Mi papá solo me ha respetado solo cuando llego con un éxito, como por ejemplo cuando me gradué. Pero aún así, siempre sobreprotector, me casé por presión de él. Hijo, aguas, caray, a veces, ¿no? Las mujeres y los hombres se casan por salir corriendo de la casa y eso no está muy bien. Y bueno, pensando en esta, tengo aquí conmigo, ¿cómo te llamas? Consuelo, buenos días. Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, a ti te pasó lo mismo, Consuelo. Tenían unas expectativas muy claras para ti tus papás, ¿verdad? Más que expectativas, yo creo que... Ay, corazón. Está bien, no te preocupes. Ellos querían, lo que tengo aquí en la investigación, tú me dices si es verdad o no, ellos querían que tú te quedaras a cuidarlos, que para eso habías nacido.
Precisamente no fueron las palabras exactas, ¿no? De que para eso había nacido. Yo cuando me casé tuve una frustración muy fuerte porque yo no quería casarme. Ahora en día yo le comento a mi mamá, a mis hermanos, quizás ellos no lo sabían, que mi papá me decía, tú nunca te cases. Una vez me lo dijo, tú nunca te cases para que el día que nosotros estemos viejos, te quedes con nosotros y nos cuides. Yo se lo comento a mamá y me dice, yo no lo sabía. Le digo, sí, él me lo dijo así. Lo que sí les llegué a comentar a los dos fue que yo quería tener un hijo. Y como yo ya tenía la idea de no casarme, yo le dije a mamá y a mi papá, a ellos dos les dije, yo quiero tener un hijo, pero no quiero casarme. ¿Tú querías cumplir con lo que tu papá te había pedido? No sé si consciente o inconscientemente, pero él ya me lo había dicho, ¿no? Tú nunca te vayas a casar. ¿Qué te hace llorar ahorita? ¿Qué recordaste que te dio tanto sentimiento? Pues el hecho de que mi papá falleció y que se haya cumplido, ¿no? De cierta manera que yo estuviera con él, estuve con él y ¿Sí se ahora cumplió? pues sí se cumplió y me da gusto porque yo los quiero mucho, los he amado siempre. ¿Te da gusto haber cumplido con esa exigencia? Ajá. No sé ¿Te si casaste exigen. después? No, yo le dije a papá que quería tener un hijo y a mamá y ellos me dijeron que primero muerta antes de hacerlo, ¿no? Yo le dije a mi esposo, que ahora es él, a mi novio que ahora está aquí, le dije, regálame un hijo, ¿no? Él me dijo, no, yo no te voy a regalar nada, yo me caso contigo, pero yo no te doy nada. Entonces, ¿le quieren aplaudir por ahí algunas? Pues apláudanle. ¿Y te casaste con él después de que murió tu papá? No, ya me casé con él, pero fue una frustración para mí porque... Ahorita me cuentas por qué fue una frustración, tenemos que ir a un corte. Okay. En un momento regresamos, quédate con nosotros, vamos a seguir platicando aquí. Seguimos con ustedes aquí en Diálogos de Familia. Les queremos anunciar, Lilia y una servidora, el tema de la próxima semana, que es auxilio, tengo un hijo adolescente. Y es que Lilia, pues están pequeñitos y sentimos que nos escuchan todo el tiempo, pero llegan a la adolescencia y el miedo de no se vaya a embarazar, las drogas, ya no se comunica conmigo. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, que también habría que darle voz a los adolescentes. Seguramente los adolescentes dirán, socorro, somos adolescentes. Pues ahí está, el próximo martes a las 9 de la mañana, otro tema muy bueno aquí en Diálogos de Familia. Por favor, acompáñenos. Y también les quiero decir que ya subimos 2 programas, que la verdad, gracias por sus visitas, es Vivir del Trabajo Sexual, que lo tuvimos el jueves pasado con Fernanda Tapia, y La Pérdida Sin Nombre, que fue el martes anterior con Cristina Jauregui, Muerte Gestacional y Neonatal. Si usted quiere ya verlos completos, están en YouTube, así que por favor, ahí véalos. Usted siempre nos pide que estén los programas ahí en YouTube y usted nos da las órdenes. Sí, ellos piden y nosotros aquí los complacemos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver este resumen porque ya se va a acabar el programa para ver qué nos han dicho nuestros invitados. Ciertas expectativas. Le vas enseñando cosas, pero de tal manera que también sepa elegir. Es importante saber que la cuestión de las expectativas no puede inscribirse en una imposición. Sí tiene que estar inscrita a un deseo. Quiero que sea lo que yo soy, creyendo que la imagen idealizada mía es lo mejor que le puede suceder al hijo. Ellos van a empezar a construir su autonomía, su individualidad, a partir de enfrentar estos deseos que los padres colocan en los hijos para ver si ellos deciden hacerlo o no. Todo crecimiento implica duelos. En un momento dado es despedir una identidad para incorporar una identidad nueva. Hablando de qué hacer con estas expectativas que aplastan a los hijos, empezarles a dar esa voz y empezarles a dar esa fuerza y esta posibilidad de cuestionar a los padres sobre lo que les dicen. Es importante que los padres escuchen la voz de los hijos y que los hijos escuchen su propia voz. Sobre la expectativa de los padres, hay que recuperar y hay que imponer el deseo propio. Bueno, pues mis papás empezaron a decidir sobre lo que tenía yo que estudiar cuando yo tenía más o menos como 17 años y cuando me empezaron a aconsejar que yo tenía que estudiar una carrera que me permitiera vivir decentemente y que obviamente también me permitiera tener una vida digna.
Sin embargo, desde que yo era muy niño siempre tuve esta inquietud y curiosidad por estudiar lo que era la carrera de actuación, porque era mi sueño y era mi vida. Nunca se opusieron mis papás como tal, sin embargo sí me sugerían que estudiara una carrera, cualquiera que fuera. Bueno, las carreras que ellos me aconsejaban que yo estudiara, primeramente era la carrera de arquitectura porque mi papá y mis hermanos son arquitectos. Y la ventaja que yo hubiera tenido de estudiarla, según ellos, es que ellos me hubieran podido en un momento dado encauzar a lo que era el trabajo y no me hubiera costado tanto trabajo. Sin embargo, mi mamá, por ejemplo, lo que me aconsejaba era que yo estudiara la carrera de leyes porque según ella me veía las aptitudes para poder estudiarla. Pero fueron carreras que no me gustaban del todo. Sin embargo, por cumplirles ese requisito y que me permitieran el dedicarme a lo que yo quería, es como me pongo a estudiar la carrera de Derecho, justamente cuando salgo de la preparatoria a los 18 años de edad. Eso me pasa, bueno, el hecho de que mis papás no escucharan un poco mi opinión me sucedía más que nada en el caso con mi papá, que sí tiene un carácter un poco más fuerte. Sin embargo, cuando yo llegué a hablar con él ya dentro del primer año de la carrera de leyes, supo entenderme y supo comprender que no era lo que yo quería hacer de mi vida, ¿no? Sin embargo, como yo ya estaba estudiando, él lo único que me comentó es que adelante me iba a apoyar en todo lo que yo quisiera hacer, pero siempre y cuando yo no dejara en ningún momento la escuela, porque el día de mañana yo no sabía si iba a tener trabajo como actor o como conductor, y por lo menos mi carrera me iba a permitir la oportunidad de tener una segunda opción para poderme dedicar a algo, porque no sabía hacer absolutamente nada, ¿no? Esa decisión de mis padres en un momento dado me afectó en cuestiones un poco anímicas, porque sí era difícil presentarme a las aulas de la universidad y saber que no era lo que yo quería para mi futuro. Evidentemente sí te deprime. Sin embargo, yo platicaba cuando regresaba de la escuela con ellos y me hacían ver que era lo mejor en ese momento y traté de entenderlos. A lo largo ya del paso del tiempo me fue gustando la carrera dentro de lo que cabe. Evidentemente no para dedicarme a ella, pero sí para estudiarla y tenerla como ese respaldo que yo buscaba. El hecho de que mis papás trataran de reflejar sus sueños frustrados, fíjate que nunca lo sentí como tal. Afortunadamente mi papá nunca me impuso el que yo me dedicara a X o tal actividad que él a lo mejor no pudo hacer. En el caso de mi mamá sí un poco, pero nada más en la cuestión de que yo estudiara una carrera universitaria, ya que ella no tuvo la oportunidad de tener esos estudios, ese nivel, y siempre me ha comentado que le hubiera encantado tener esas vivencias y que quería que sus hijos evidentemente tuvieran una carrera que los respaldara y sobre todo que los permitiera tener un lugar dentro de la sociedad y que nunca nos hicieran menos o nos vieran menos por no haber estudiado una carrera universitaria. Actualmente el hecho de que mis papás me hayan influenciado a estudiar una carrera, la verdad me ha ayudado muchísimo, ya que he tenido temporadas evidentemente un poco difíciles, ya que como conductor de televisión por internet y como actor de teatro muchas veces el trabajo escasea. Sin embargo, el hecho de que en esas temporadas difíciles yo tenga mi carrera de Derecho me permite subsistir y me permite librar esas épocas difíciles. Y eso es algo que yo les agradeceré a mis papás y les voy a agradecer toda la vida. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Porque, bueno, finalmente él sí se da cuenta de que a él le funciona y a él le sirve tener estas dos opciones, ¿no? Antes de que sigamos aquí con Consuelo, quiero leer unos comentarios que tengo aquí para Nadia. Nadia que baila, ¿se acuerdan? Que nos dijo que bailaba. Sí fuiste tú, ¿verdad, Nadia? La que baila. Sí. Dice, Odette Rodríguez dice, ¿cómo cree su invitada que no dedicarse a lo que le apasiona sea correcto? Que por favor vea Billy Elliot. Dice por ahí. Y después, si le apasiona el baile, que a eso se dedique, dicen todos por ahí, ¿no? Sin duda, tal vez no sea su verdadera pasión, o tal vez sí sea su pasión, pero Marta Pinto dice, por favor, dedícate a tu pasión. Ay, espérame, que no te escuchamos. Necesito que le pases, por favor, el micrófono. Bueno, yo quería comentar, o sea, una cosa es de que sí es mi pasión el baile, me encanta hacerlo, llevo muchos años practicándolo, pero sin embargo yo quiero una carrera, o sea, y a mí me importa y me interesa lo que era la comunicación. Entonces, mis papás me apoyan perfectamente en lo que es el baile y sí, o sea, yo sí podría trabajar en algo así y podría salir adelante, por así decirlo, pero no me interesa dedicarme exactamente a eso. O sea, bailo, sí, me encanta hacerlo, pero claro, quiero una carrera. Perfecto, muchísimas gracias, Nadia. Y bueno, me parece muy bien, pero tenía que comentarte lo que dicen en las redes sociales. Bueno, Consuelo, nos quedamos por aquí. Y quiero decirles que en el corte, bueno, ella me dijo que le dolía mucho porque su mami está aquí atrás. Y nada más de escucharla, pues su mami se siente también presionada. Y entonces, híjole, ha sido para ti duro, ¿verdad? Pues sí, pero ya lo estoy superando. Mi gran felicidad es que estoy con ella.
sigo con ella y ¿Ella viven juntas? Sí. O sea, ¿le estás cuidando? Yo vivo con ella. Ah. Nunca me he podido una codependencia, ¿no? Nunca has Ahí está, nunca he podido separarme de ustedes ellos. finalmente se casaron y viven los dos en casa de tu suegra. Y tú, te voy a preguntar, ¿cómo te llamas? José Cruz Pacero. José Cruz. ¿Tú lo has hecho por complacer a Consuelo? Pues sí, es mi esposa y mientras ella esté feliz, para mí es lo mejor, ¿no? Okay. ¿Qué nos pueden decir los especialistas de este caso? Por favor. Bueno, entonces, en la cápsula el colega dice algo muy importante. Estudia algo y entonces consigue un lugar en la sociedad. La pertenencia es eso. Estamos hablando de problemas fundamentalmente de apego y de imposibilidad de separación, como el caso de Marisela que habló. Entonces, es muy complicado. Los muchachos reciben expectativas y a veces son muy fuertes. Ellos van a tener que aprender a hacer ese proceso de individuación y de separación necesario, porque si no se van a generar otros problemas, no necesariamente el no ser abogado porque el padre lo dice. Pero en el caso concreto de ella, para que podamos cerrar este caso, porque ya estamos al final del programa, ¿qué puede hacer Consuelo? En el caso concreto de ellos. No tienen, perdón, quiero terminar la idea, nada más le paso la palabra al colega. El problema es no es solo un consejo, es el problema que existe de salir de la familia sin que eso se considere como si fuera una ruptura o la peor cosa que puede sucederle a una persona. Entonces, es responsabilidad de profesionales de las instituciones empezar a promover una idea de que salir de la familia no significa que es muerte, ruptura, rechazo, y muchas veces la salida de la familia se produce de esas maneras. La mamá está presente, eso está muy bien, la familia está ahí, eso está muy bien, porque es una tarea conjunta de los padres, los hijos, después los nietos, empezar a encontrar un lugar en el mundo para que puedan separarse y saber que siguen perteneciendo y son familia. Claro. La filiación no está contra la afinidad. La afinidad quiere decir, encuentro a amigos, encuentro a parejas, encuentro a instituciones sociales donde puedo continuar, complejizar mi vida, sin que eso signifique lo hacemos contra los hermanos o lo hacemos contra los padres. Ok, perdón, pero ahora sí. La independencia representa crecimiento y en la medida que ellos se pueden independizar, crecerán en otras áreas de la vida. Y esto, por supuesto, lo que comenta el colega, es desarrollo, es independencia, es autonomía y se pueden lograr muchas cosas. Y en la medida que se separen, no se están divorciando ni se están peleando, sencillamente es parte del desarrollo de la vida misma, en donde se tiene que dejar el núcleo familiar para hacer la propia familia. Perfecto. Oigan, José Jaime, ¿no querías comentarle algo también? Sí, porque en tu caso has podido concentrar las dos cosas, ¿no? Aquí lo importante es cómo mantengas un diálogo con todo el grupo de la familia, sí, cómo se pueden ir poniendo de acuerdo, cómo pueden ir platicando de sus expectativas. Tienes un hombre comprensivo a tu lado, tienes una madre amorosa contigo, y en este momento tienes esas dos partes. Entonces también te puedes sentir muy satisfecha, pero tienes que empezar a platicar con todos ellos para encontrar cuál es tu propio camino, en dónde quieres estar. Porque hoy en día has cumplido en ambas partes, pero ¿tú qué quieres? Claro. Platíquenlo. Qué importante. Pues bueno, les agradezco a toda la familia, ¿no?, que estén aquí, que estén apoyándola. Y yo creo que es importante haber escuchado esto de los especialistas. Norita, si quieres hacer un comentario de Facebook para que yo me vaya al panel. Claro que sí. Gracias. Ángeles dice, yo decía que apoyaba a mi hijo a que tomara sus propias decisiones y que respetaba su vida, pues me quedaba claro que era su vida, error, no era de todo cierto. Sí lo apoyaba siempre que no se saliera de lo que yo pensaba que era mejor para él. Claro. Cuando lo hizo me enojé tanto que después de un tiempo vi que estaba triste por su elección, pero molesta porque no cumplió con mis sueños. Llegar a verlo duele mucho, pues efectivamente... A ver, espérame, ¿a qué madre no le da gusto ver que su hijo se realice profesional y emocionalmente? Lo que no es normal es enojarse al grado de perder el control. Eso qué importante, pero bueno, ya estamos al final del programa. Pati, voy a meter a una persona que quiere darnos un testimonio anónimo. Hola, buenos días. En mi caso existieron muchas expectativas desde que yo era pues muy pequeña, muy niña,
Pero aquí lo curioso es que nunca existió ni orientación ni apoyo por parte de mi familia ni de mis padres, porque yo provengo de una familia desintegrada. Mis papás, cada quien tomó su camino y me dejaron bajo el resguardo de mi abuela. Pero ella siempre ha sido muy exigente. Entonces yo recuerdo que cuando iba a la primaria, pues siempre yo he sido buena alumna. Yo sacaba de promedio 9.5 y cuando me entregaban el diploma y las mamás le preguntaban que cómo me había ido, ella decía que yo había tenido 9.7 o 9.8, ¿no? Entonces yo escuchaba eso y yo decía, o sea, 9.5 no es suficiente. Híjole. Entonces fui creciendo con esa idea, ¿no? Yo estudié una carrera, estudié Derecho en la UNAM, pero justo un mes antes de que yo me graduara, pues me embarazo. Entonces esa fue como, pues la explosión en mi casa, ¿no? Fue decir de, oye, o sea, ibas tan bien y en el último momento, pues lo echaste a perder. Ajá, y sí fue muy, me lo recalcaron bastante, ¿no? Claro. Tanto que el día de mi graduación, pues no los veía tan contentos, ¿no? Y yo les preguntaba que, pues, ¿por qué, no? Ya mi hija había nacido. Me decían, pues es que, pues le quitaste la cereza al pastel. Híjole. Entonces, pues yo me sentía, pues, muy mal. Afortunadamente, he desarrollado un pensamiento crítico, mis estudios me han ayudado, he reflexionado y he tratado de ponerme en sus zapatos, ¿no? Sin embargo, ahora yo que soy madre, sé que no es un trabajo fácil, pero yo sé ahora que a mi hija le puedo dar todo el amor. Claro. Y que la voy a dejar hacer su propia vida. Muchísimas gracias por tu comentario, ya estamos al final del programa. Y bueno, Virginia nos dice, quiero comentar que somos 7 hermanos y yo soy la más pequeña. Mi madre siempre dijo que yo no era buena para estudiar. Después de casada me dediqué al estudio y actualmente soy psicóloga. Bien, ¿no? Yo creo que eso es importante. Muchas veces no permitimos que los chicos nos tengan expectativas y bueno, yo creo que eso es como importante. Si quieren hacer un comentario rapidísimo final, por favor, Ale. Que siempre que busquemos una meta, intentemos lograrlo porque eso nos va a dar la satisfacción y no frustrarnos. Toda frustración va a generar agresión y creo que ya hay mucha agresión. Perfecto. Todos los deseos que tengan, investiguen, cuestionen, no se queden con la primera opción que les den, tengan conciencia de lo que es su real deseo, no pierdan de vista la sociedad a la que pertenecen, pero sigan buscando lo que quieren. La pasión es uno de los motores más hermosos del ser humano. Yo también creo que como padres y como hijos tenemos que hacer esta reflexión y este proceso de interiorización en donde busquemos realmente qué es lo que queremos y encontremos ahí, si no lo estamos haciendo desde el miedo, desde el enojo, la frustración. Claro. Por favor. Sí, los padres idealizan a los hijos tienen que ganar su autonomía, tienen que construirse a sí mismos y ojalá eso sea simplemente encontrar un buen lugar en la sociedad donde se sientan felices, contentos. Perfecto. Creo que es lo mejor. Lilia, el último comentario ya. Bueno, yo diría que la historia personal es como una trama, un cuento que debe tener flexibilidad, que la tarea de ese cuento es construir una autorización para hacer lo que se quiere ser. Perfecto. Norita, gracias por este día de hoy. Gracias al público. Un aplauso a todos.